Tal vez viva en una jaula de oro, pero una jaula de oro sigue siendo una jaula. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. La sirvienta dragona de Sakata Gintoki. Un padre y un hijo comparten cualidades negativas, de ley les ha pasado. Por Wawitef 02 notas del autor. No esperen que haya Jinkagu en esta historia, quizás un poco para variar pero no pasará de ahí, pero si eres un fan de Lokikagu continúa leyendo que esta pareja sí tendrá sus momentos, respecto a Utsuro que yace en el cuerpo de Gintoki, si quieres saber cómo terminó ahí. Continúa leyendo, a propósito ¿alguien por aquí en fan del ship Hinobu? ¿Nadie? Bueno, ¿qué se le va a hacer? De hecho creo que ni existe ese ship. Después de la gran fiesta que todo Kabuki tuvo gracias a los Yorosuya, la popularidad de estos había subido al tope, que eran más conocidos por los desastres que hacían por todo el lugar pero también por las inusuales ocurrencias que sucedían cuando estos estaban cercas, y a solo unos días de Año Nuevo el distrito entero no podía esperar festejar nuevamente junto a Gintoki y las demás pero esta vez en el mismo distrito, pues querían darles las gracias de alguna manera por lo que habían hecho por ellos durante Navidad. 2 días pasaron y ya solo faltaba un día para Año Nuevo. Sin embargo, ellos no eran los únicos que planeaban algo grande para terminar el año. En la sede del Shinsengumi todo era un alboroto, Kondo estaba al límite con solo lidiar el tener que dar órdenes, mientras Hijikata supervisaba que estos los cumpliesen al pie de la letra y no solo el Shinsengumi, el Mimawarigumi también era un lío, sin Nobume para dirigirlos eran un caos total, al parecer su comandante había desaparecido hace unos días después de Navidad, intentaron buscarla pero no dio resultado, fue como si la misma tierra se la hubiese tragado, y eso era algo que le tenía alterado a Hijikata. Después de todo él y unos hombres fueron a la casa de esta para arrestarla por órdenes del shogun mas sin embargo no lograron atraparla a tiempo. Después de ahí nadie más volvió a verla, estando tan concentrado en cómo darle esa noticia a Gintoki, Hijikata no se percató que delante de él estaba el mismísimo Umibouzu. Chico, ¿cómo van los arreglos? El pelli negro volvió a la realidad tosiendo un poco para apartar esas ideas. Todo va bien según lo previsto pero aún hay un problema, el Yato al escuchar eso estaba por desenfundar su paraguas en contra de este, ¿quiere dejar de hacer eso? No es como si nos hubiese dado la noticia con anticipación, gritó fuertemente Hijikata, no le importaba que fuese un reconocido cazador o lo que fuera pero por culpa de ese viejo calvo ahora sus vacaciones de fin de año se habían arruinado al tener que organizar ese evento de improviso. No puedo creer que se le ocurra realizar una boda de un día para el otro, para este punto pensé que esos dos ya habían contraído matrimonio, Umibouzu solo río por lo bajo por esa afirmación. Créeme que lo hubiera mantenido así pero mi yerno insistió en que quería formalizar como es debido, y que mejor que aquí en Edo donde Kagura se sienta a gusto con todos sus conocidos. Al final mi esposa terminó convenciéndome, rió este con orgullo ante la cara aburrida del comandante demoníaco que miraba los enormes chichones que este tenía en su cabeza, después de todo ni el hombre más fuerte puede con su esposa, como sea, espero que todo esté listo para esta noche de Año Nuevo, cuento contigo, padrino, decretó Umibouzu retirándose del lugar dejando a un malhumorado Hijikata con un gran dolor en el culo. Maldición, es eso Hugo no pudo pedir un peor momento para casarse. Primero desaparece Nobume y luego esto. Con ese mocoso no puedo creer que ambos no lo hubieran pensado, meditándolo un momento, sabía que faltaba un montón de trabajo y que ninguna persona aceptaría trabajar para ese rato por motivos diferentes. Sabía que todos estarían ocupados con la celebración en estas fechas, y sin pensarlo mucho sus ojos se posaron en el cielo, donde hubo una gran explosión por todo el hemisferio, dejando a medio mundo ciego por unos segundos. Tras limpiarse los ojos un momento Hijikata apreciaba como desde las nubes caía un gran pedazo de metal como si de un gran meteoro se tratase, veo que estás divirtiéndote perdiendo el tiempo, esa voz le dio un gran escalofrío a este, al voltearse topó con aquella figura femenina que tanto temía Umibouzu. Si viene a ver sobre la boda, debo decirle que no creo que terminemos con lo que quieren para esta noche, Hijikata les guardaba respeto pero nadie se metía con sus preciadas vacaciones y menos cuando pensaba invitar a Toru para pasar un buen momento a solas donde nadie los interrumpiese.
Al final y al cabo había perdido la cabeza por aquella rubia de ojos naranjas. Debía admitir que lo que sentía por ella era muy diferente a lo que una vez sintió por Mitsuba en el pasado. Kondo, que estaba cerca y que había salido para salvar el día, trató de explicar el por qué no podrían terminar con todos los arreglos que se les pidió debido al escaso tiempo. Kouka solo tomó un bocanada de su kiseru como si las quejas de estos no representase nada. Me habían dicho que eres muy aburrido, pero no pensé que fuera cierto. Y Hikata, el mencionado, solo abrió los ojos y pensó en el único que calumniaría su imagen a la primera oportunidad, Sougo. Antes de que reaccionase hubo una segunda explosión en el cielo donde aquel enorme pedazo de metal terminó por explotar formando una sonrisa inusual en el rostro de Hikata por cómo la suerte le favorecía. Con la moral más alta encaró al Ayato mayor. ¿Usted quiere que todo esté listo para esta noche sin importa como cierto? Esta mantenía su cara de póker esperando cómo aquel humano reaccionaría, pero solo se fue pasando a un lado de este confirmando las palabras de este. ¿Toshi, tienes alguna idea? Kondo sabía que su amigo podría ser atrevido y a veces un tanto arriesgado, por no decir que le sobraban agallas en cuanto a tomar decisiones se refería. Solo diré que, nuestras cabezas dependen de ellos. Kondo, sin comprender mucho, vio como su amigo veía el cielo con una gran sonrisa con sus binoculares. Posteriormente él hizo lo mismo y tragó duro con lo que veía. ¿No puedes hablar en serio? Ellos solo lograrán que nos maten al terminar el día. Además, ¿ya olvidaste la relación que hay entre ambas familias? Y Hikata solo sonrió por lo bajo. Tú mismo lo dijiste, Kondo. Este no comprendió nada por cómo hablaba su amigo. ¿Qué quieres decir? Y Hikata quitó su vista del cielo para mirar a su comandante con una gran seriedad. En todos estos años no me digas que no lo pensaste siquiera por un momento. ¿De verdad sigues creyendo que fue Hintoki quien intentó asesinar a la señora Kouka? Kondo guardó silencio agachando la cabeza, y es que era cierto, en varias circunstancias se había cuestionado si lo que pasó hace 5 años fuera cierto. En todo este tiempo que lo tratamos como basura, intentando arrestarlo basándonos en hechos que nunca fuimos testigos. Él nunca nos miraba con odio ni mucho menos rencor por lo que le hicimos, siguió tratándonos como sus amigos. Las palabras de este eran ciertas, inclusive algunos de sus hombres como Yamazaki aún creían en Hintoki. No me malinterpretes, yo tampoco estoy seguro de lo que pasó aquella noche, pero, un hombre que cuida de una niña como si fuera hija, que se haya casado y que mantenga un hogar con el sudor de su frente, ¿sea realmente culpable? El silencio se hizo presente. Kondo también había tenido ese presentimiento, y es que era absurdo el solo pensarlo, pero al parecer les había tomado 5 años el darse cuenta de esa probabilidad, puesto que ninguna persona que cuidase su familia como lo hacía Hintoki sería capaz de cometer ese crimen. Dijeron que querían una boda con todo y gala sin importar el cómo, pues eso tendrán. Toshi, quedas a cargo. Con esas palabras Kondo pasó a retirarse dejando a su amigo satisfecho con esa orden. ¿Ahora cómo haré para comunicarme con ellos? El adicto a la nicotina posó nuevamente su vista en el cielo donde los pedazos de aquel objeto seguían cayendo y que curiosamente aquel samurái del permanente se encontraba cayendo junto a las demás gritando a los 4 vientos el por qué había terminado así. Afortunadamente todas las dragonas habían caído en el mar junto a su jefe, saliendo ilesas como de costumbre, a excepción de Hintoki, que con solo mover una extremidad esta crujía desde adentro. Sin poder caminar, Lukoa se dispuso a cargarlo en la espalda. La rubia mayor pensaba en llevarlo al estilo nupcial, pero a pedido de Elma terminó por llevarlo en su espalda. Estando entre las calles de Kabuki a solo unas cuadras de su casa, notaron como la gente murmuraba palabras como si de algún evento se tratase para celebrar. Aparte de Año Nuevo, no vuelvo a subir en una nave espacial otra vez, eran los murmuros que Hintoki hacía para sí mismo, recordando lo que había vivido hace un par de días en el espacio. Vamos, fue agradable visitar a un viejo amigo, no digas que no te divertiste, Jin-chan. Toru intentaba animarlo, después de todo fue idea suya el de ir al espacio. Pero no nos dijiste que tu amigo tenía la estrella de la muerte y que formaba parte del lado oscuro. Si no fuera por Jin-chan en estos momentos estaríamos en otra galaxia tonta. Hintoki solo afirmó ante las palabras de Elma, pues todas se encontraban un tanto cansadas por lo que habían pasado, pero Hintoki era un caso aparte. Casi había perdido el brazo, terminó enlistado en las fuerzas republicanas y por si fuera poco tuvo que entrenar con un pequeño duende verde que le hablaba con rimas.
No tenía ganas de separar a aquellas dos que empezaban con sus típicas peleas por la mañana. En cuanto lleguemos pondremos esta foto en el álbum. No todos los días puedes decir que hiciste volar la estrella de la muerte, ¿cierto, Kana? La pequeña solo salía por debajo de la yukata de Gintoki tallándose los ojos por el sueño. Tomaré eso como un sí. Estaban a solo una cuadra de llegar a casa cuando de repente Toru pisó algo en el suelo provocando que todo el suelo se viniese para abajo tratándose de una trampa que pronto los envolvió en una gran saco. Primera parte listo, seguidamente una grúa levantó el bulto asegurándolo para que no escapasen, segunda parte listo, terminemos con esto, dando unos pequeños golpes al vehículo, la grúa empezó a moverse en dirección al centro de Edo mientras Fafnir veía cómo se llevaban a todos en ese saco. Supongo que tardarán un poco más. Sin importarle mucho entró nuevamente al bar. Los deberes no se hacían por sí solas y mucho menos cuando tenían de invitado a un viejo amigo de Otose. Tras llegar al destino final, la grúa desembarcó el contenido en el piso dejando caer a Gintoki y las demás que venían durmiendo. Al parecer no habían dormido por unos buenos días. ¿Qué pasó? ¿Ya llegamos? Eran las palabras de una somnolienta Elma que miraba a su alrededor junto a Toru que se estiraba. Si ya terminaron, agradecería que se quitasen de mi espalda. Solo Kana seguía durmiendo entre los brazos de Gintoki, era el único lugar en el cual podía conciliar el sueño aparte de la cama, que casualmente compartía con Gintoki por capricho de esta y una que otra vez con Elma. Después de todo ahora era su madre. Todos continuaban viendo el panorama frente a Yamazaki, que pensaba que fue demasiado fácil el capturarlos por cómo actuaban. Sin perder el tiempo, Hijikata pasó por la puerta serio como siempre llamando la atención de toda la Yorosuya. ¿No es un poco temprano para capturar a la gente? Gintoki apenas si podía abrir los ojos debido al cansancio, pero eso terminó al escuchar el chasquido de los dedos de Hijikata que dieron comienzo a varias mesas llenas de comida, logrando la reacción que quería en todas. Tenemos un trabajo que queremos encargarle. Si lo hacen todo esto es suyo. Kana, sin prestarle atención al adicto a la nicotina, se abalanzó contra la carne con solo oler su olor. Gintoki estaba por hablar hasta que fue Toru quien encaró a Hijikata al ponerse muy cerca de él con sus frentes casi chocando. ¿Tú qué demonios es esto? Tenerla tan de cerca desactivó momentáneamente los controles motores de Hijikata. Apenas se había entrado y ya la tenía así de cerca, pero debía comportarse como el de siempre. Sí, también me alegra que llegaran, siendo lo más monótona posible. No trates de engañarnos, maldito roba impuestos. Estábamos a punto de llegar a casa para tomar una ducha con Jin-chan y ahora estamos aquí. Hijikata se quedó seco ante esas palabras y poco a poco volteaba su rostro para mirar cómo Gintoki se escondía detrás de Kana mientras silbaba desorientadamente. No sé de lo que habla, fueron las palabras en defensa de este. ¿Qué no se suponía que estabas casado? Gintoki solo volteó con un tic en el ojo. Pues verás, sin poder continuar la tos forzada de Elma lo interrumpió. Debo suponer que tú eres su esposa, ¿verdad? Elma solo infló el pecho con orgullo por cómo la llamaron. Por supuesto, declaró esta felizmente mientras Hijikata se fijaba en el anillo que ésta traía en su dedo para luego mirar a Gintoki que tenía una sonrisa arrogante. Luko notó que las cosas se saldrían de control por cómo Toru actuaba. No nos salgamos del tema. ¿Para qué nos trajeron aquí? Hijikata solo bufó con pesadez. Era más difícil mantener la conversación de lo que había pensado. Pues al parecer nos hace falta mano de obra, así que me di la libertad de poner sus servicios a mi voluntad. Hijikata se agachó de improviso al esquivar el enorme pedazo de concreto que Toru le había lanzado. Estás de broma, ¿verdad? No haremos ningún trabajo de caridad. Gintoki solo veía como la factura por la pared era anotada por Yamazaki que miraba desde la puerta. Bueno, solo creí que ustedes serían los mejores para este trabajo, pero si no pueden con algo tan simple, le diré a los chicos que los dejen en casa. Esas palabras las dragonas no se lo tomaron para nada bien. Gintoki agitaba los brazos en desesperación como advertencia para advertir a Hijikata que retirara sus palabras, o de lo contrario alguien saldría herido y en este caso sería él. ¿Qué? ¿Pensaste que podrías provocarnos con esas palabras y un poco de comida de lujo? Hijikata estaba que iba a explotar por haber sido arrinconado por una Toru con dientes afilados, pues estás en lo cierto. Sin perder el tiempo todo el grupo se abalanzó sobre la comida. No habían comido nada de comida que no sea polvo hidratado desde Navidad y lo que Hijikata proponía fue tentador, para el estómago por supuesto.
Al final terminaron por aceptar el trabajo, tan solo se trataba de alistar las cosas para un matrimonio de uno de los amigos del shogun. Al parecer Hijikata olvidó mencionar de quién era la boda, pero lo ignoró por completo. Después de todo, que podría envidiar Gintoki, que traía comiendo de la mano a tales bellezas que vivían dentro de su casa y encima que una era su esposa? Regresando con el grupo entero, sus actividades no iban más allá de arreglar mesas, manteles, los instrumentos musicales, adornos por todo el lugar. Al principio ninguna de las integrantes del Yorosuya tenía ganas de hacer el trabajo, pero habían aceptado la comida como parte del trato, y aunque Gintoki intentó zafarse de ese lugar, fue en vano debido a que las dragonas no querían ser las únicas que trabajasen, eso y que este no se enterase que había un enorme agujero en la casa que Fafnir debería reparar tarde o temprano a pedido de Lukoa. Sin embargo, con un poco de imaginación, Toru empezó a tener mayor motivación, cambiando su actitud aburrida a una mucho más energética para despiste de las demás, y es que la dragona empezó a fantasear con el día de su boda junto a su jefe rodeado de sus amigos y conocidos, mientras Elma se moría de celos. Para mala suerte de Gintoki, Toru no fue la única en pensar sobre ese tema tan delicado. En lo que este acomodaba algunas fundas para los invitados, no pudo evitar sentarse en una de las sillas para intentar descansar los ojos. Las ojeras en su rostro eran clara de una falta de sueño constante muy larga. Con solo un parpadeo sintió como a su lado Elma también descansaba los ojos como él, aunque las ojeras de esta y de las demás no eran tan vistosas como las de Gintoki, que parecía tener maquillaje corriéndose por los ojos. Jin-chan, ¿puedo preguntarte algo? Perezosamente este ladeó la cabeza para mirar el comportamiento de esta. Solo para aclarar, fue Thor quien le hizo los agujeros a todos tus sostenes. La espalda de Elma se puso recta ante tal información y solo pudo dirigirle una mirada de muerte a Toru, que ni cuenta se daba por andar en sus fantasías sobre su boda. Si tanto te preocupa, luego iré a comprarte unos nuevos, aunque quizás deba comprarte unos más grandes, los que tenían te quedan muy pequeños. Elma solo quedó con la cara roja por la vergüenza de que Gintoki tenga que hacer eso por ella cuando ya era una adulta. ¿Pero cómo sabes eso? No es como si te los hubiera enseñado. Esto último lo dijo con pena, ya que desde hace mucho pensaba en mostrárselas a Gintoki debido a que Toru presumía el tenerlas más grandes que las de ella. Por si no te has dado cuenta, desde que dormimos juntos siempre has tenido la costumbre de aferrarte a mi estómago o subirte encima de mí. Y eso que ni tomo en cuenta las veces que todas se meten con solo una toalla cuando me estoy bañando. No hizo falta decir lo demás, pues Elma solo se imaginó el escenario donde Gintoki le miraba su gusto por las noches o cuando todas se bañaban en grupo con él. Pero rápidamente alejó esas ideas para centrarse en lo que quería preguntarle. Gintoki por otro lado solo imaginaba llegar a casa para tomar un buen café cargado con harta azúcar y un poco de crema. Tantos anhelos tenía de descansar que ni se dio cuenta que estaba babeando más de lo debido, pero los murmuras de su amiga lo desconcentraban al punto de bajarle de las nubes. Elma, deja de murmurar y dime en qué piensas. La mencionada solo tomó una gran bocanada y reuniendo todo su valor lo dijo. Afortunadamente solo Gintoki lo había escuchado, pero la sorpresa fue tanto que casi le genera un shock cerebral al punto de imitar a Elma en sus susurros. ¿Qué fue lo que dijiste, Elma? La dragona solo se ruborizó más por tener que repetirlo nuevamente, pero no habría otra oportunidad si la dejaba pasar. Legalmente ya soy tu esposa, Kana es nuestra hija adoptiva, no me quejo de nada, pero Gintoki solo la miró serio como si de un padre estuviese escuchando la petición de su hijo. Aún así, yo también quiero eso que las hembras de tu especie llaman boda. Todo lo había dicho mirando al suelo con notoria timidez por cómo Gintoki lo tomaría. Lejos de sentirse avergonzado o nervioso por tal propuesta, solo cruzó las piernas recostándose en el espaldar de la silla mientras la dragona esperaba una respuesta. Elma, con solo escuchar su nombre esta se puso más nerviosa de lo que había esperado. ¿Eres feliz a mi lado? Como si un golpe se tratase, todos los recuerdos de esos 6 años golpearon la cabeza de Elma. La preocupación de la dragona pronto se esfumó y dio paso a una simple pero radiante sonrisa que a Gintoki le gustaba ver en ella como a las demás. Desde el día en que te conocí tuve una razón para vivir. Vivo para protegerte. Cuidarte lo es todo para mí. Gintoki solo bajó la mirada ante esas palabras sinceras. Elma, sabes tan bien como yo que mi vida es tan solo un simple destello comparado al de ustedes. En unos años yo estaré muerto y no quiero que estén llorando frente a una piedra con mi nombre escrito en ella.
el sentimiento que tienes ahora se esfumará con el tiempo tal y como lo hacen las flores, esta sin dudarlo apegó su cuerpo junto al de su jefe. Aun si pierdo ese sentimiento, estoy segura que me enamoraría de ti una y otra vez, a pesar de haber querido bajarle las esperanzas a esta, pareciera que solo logro avivar sus emociones por él, pero Gintoki aún tenía unas bajo la manga y aunque ésta lo odiase tenía que hacerlo, él las quería y estimaba como si de sus hijas se tratase, pero su relación con ellas no podía ir más lejos que eso. ¿Seguirías amándome, aun si yo no te correspondiese? Listo, lo había dicho, ahora solo faltaba esperar el tremendo golpe por parte de esta por no corresponderla, pero nada pasaba, en lugar de una triste Elma se encontraba una alegre dragona que sonreía a su lado. Pese a haber escuchado eso, Gintoki solo abrió los ojos con sorpresa por lo que pasaba. Pronto el rostro de esta volteó hacia él, lo único que quiero es tu felicidad, incluso si yo no te la puedo dar, es por eso que te amo, para amarte y no para ser amada, nada me complace tanto como verte feliz. Aun si su jefe no sentía lo mismo por ella, estar a su lado le era más que suficiente, y aun si Gintoki se enamorase de otra hembra, ella permanecería fiel a sus sentimientos. Sin embargo, como si de una vieja emoción se tratase, Gintoki atrajo la cabeza de esta hacia su pecho para que Elma descanse sobre él. Dijiste que querías una boda, ¿cierto? Elma solo parpadeó un par de veces incrédula por lo que escuchaba. No sé si poder costear una tan grande como esta, pero ¿qué te parece una al aire libre? Pronto los ojos de Elma se iluminaron dejándole caer alguna que otra lágrima de emoción por lo que escuchaba. Entonces, ¿tú de verdad, conmigo? Gintoki solo le señaló su dedo anular que tenía el mismo anillo que el de ella. No le veo el problema, ya estamos casados de toda forma, solo que esta vez te daré mis votos. Como si de magia se tratase, Elma se lanzó sobre Gintoki plantándole un beso profundo que si bien nadie lo notó. Para Gintoki no había nada mejor que sentir los labios de esa dragona, quizás fuese un poco distraída, glotona, mayor de edad y un tanto tímida, pero era eso lo que le gustaba de ella. Poco a poco tuvo que separarse de ella por falta de oxígeno. Fueron muchos los momentos que esperaste por mí, ahora es tiempo de que sepas que yo muero por ti. Con solo su ternura y pureza lo había conquistado, la profunda tristeza la alejó de él, y sin demora alguna Elma acercó su rostro al cuello de su pareja solo para lamerlo mientras ronroneaba cerca de su oreja. Aunque a veces has sido torpe, no es algo que realmente me importe, he seguido enamorada de tus gestos y mis sentimientos solo crecen más hacia ti. Quiero sentir tu amor, sonreír, porque tú me diste el valor para enfrentarme a mis temores y lograr vencer. Mírame, porque hoy sabrás lo que yo siento por ti. Susurro está a los oídos de Gintoki, que antes de poder hacer algo dejó salir un pequeño gruñido al sentir como los labios de Elma se posicionaban en su cuello para posteriormente morderle su carne con gentileza, disfrutando el contacto de la piel de su pareja. Pronto las caricias con su lengua se volvieron más fuertes al punto en que Elma dejó la marca de sus dientes en el cuello del permanentado, quien por reacción la rodeó por la cintura, atrayéndola más a su cuerpo al no querer dejarla ir de esa posición, dado que tenía a Elma sentada en su regazo, apretando sus senos contra el pecho del permanentado, mientras ésta aceptaba el abrazo al rodear con sus manos la amplia espalda de su pareja. Donde con su lengua se encarga de darle pequeñas lamidas al cuello de Gintoki, en especial a la zona donde había dejado su marca, lo cual eso significa que ese hombre era suyo y de nadie más. Ninguna mujer podría tocarlo más que ella, lo mismo aplicaba para Gintoki. Sin darse cuenta, Elma se había estado esforzando por él mientras perseguía una estrella que no iluminaría su trayecto, sin saber que el brillo de aquellos ojos era su albor perfecto. Perdón por ignorar lo que sentías, pero prometo cuidar de ti la eternidad. Te salvaré en el peligro y daré seguridad. Su compañera no podía estar más satisfecha por lo que oía, era como si se tratase de una fantasía de la cual nunca querría despertar. El hombre que la abrazaba le había dado la confianza para enfrentar a la vida con templanza. Si tuviera que describirlo en simples palabras, Gintoki había sido su esperanza en tiempos difíciles, permitiéndole ser fuerte donde todos fueron frágiles, y no encontraba el modo de agradecérselo más que solo estar a su lado por el resto de la vida e incluso más allá.
Sé que hoy ya no hay nada que temer porque soy mucho más fuerte que ayer, bésame y verás cómo en mi alma crece el valor. Haciéndole caso esta vez fue Gintoki quien se apropió de sus labios a voluntad propia, saboreándola mientras exploraba el interior de su pareja que no daba resistencia alguna al darle pleno consentimiento de hacer con ella lo que él desee, mientras que Gintoki disfrutaba el verla así, tan débil y suplicante y lo mejor era que solo él podía mirarla de esa manera. Deja que mis brazos te protejan ahora y siempre, cuidaré tu alma y tu sonrisa eternamente, por el amor de Dios. Era la primera vez que hablaba de esa manera con una chica, jamás en su vida imagino que todas esas cursilerías lo diría en público y menos hacia una mujer, pero ahí estaba, como un tonto acaramelado con una bella mujer en sus piernas que contestaba a todo lo que él decía y ¿saben qué? Se sentía bien, no le importaba lo que dijesen, si ser un tonto acaramelado y cursi hablador con corazones en los ojos se necesitaba para estar con Elma, entonces sería lo más cursi y tonto posible solo por ella. Tan solo quería en sus labios detener el tiempo y guardar ese bello y puro sentimiento. Ahora podía confirmarlo, lo que una vez había sentido por Kagura ahora lo sentía por esa mujer que le robaba el oxígeno y es que si Kagura era feliz al lado de Okita él no era nadie para impedirlo, tan solo la apoyaría como el padre que una vez lo fue para la Yato. Dicen que el amor es como el dinero que crece en los árboles y que muy pocos son los afortunados de tenerlo, sin embargo, uno de esos afortunados era ese samurái bueno para nada que por azares del destino terminó envuelto con varias dragonas. Gintoki quiso continuar con el verso más de repente lo único que se escuchó fue un fuerte estruendo, lo único en su delante era la figura de una rubia apretando sus colmillos con rabia hacia el cuerpo de Elma que había sido mandado a volar con violencia quedando incrustada en una gran pared pero la diferencia era que esta mantenía una gran sonrisa pese a tener una delgada línea de sangre saliendo por su boca, no se puede evitar ¿cierto? Toru, Elma con un poco de esfuerzo saltó hacia el suelo mirando fijamente hacia su enemiga. Puedo tolerar que ese estúpido registro civil los considere familia pero, si vas a besarlo frente a mí, espero que sepas lo que sucederá a continuación. Sin contenerse Toru empezaba a formar varias balas de energía a su alrededor agachándose para tomar impulso antes de lanzarse con todo hacia Elma que ni más solo desenfundó su tridente apuntando hacia la garganta de esta, pelea a Toru. Solo cuando dejes de respirar estaré tranquila, serás el primer y último obstáculo entre Gintoki y yo, antes de que estas dos se matasen Gintoki agarró por la espalda a Toru queriendo frenarla. Déjate de tonterías, si empiezan a luchar terminarán por destruir todo el terreno, esto era grave, Gintoki sabía que si esas dos peleaban no solo ese lugar sería carbonizado, posiblemente todo Edo también quedaría involucrado, con voltear el rostro vio que Lukoa no tenía intención de detenerlas así que dependía de él salvar a todos. Suéltame Jin-chan, por lo contrario este prosiguió a aumentar fuerza pese a ser inútil si se le comparaba su fuerza con la de ella. Solo fue un beso, nada más, aún con esas palabras la ira de Toru no fue calmada, pronto las rocas del lugar empezaron a levitar en contra de la gravedad, mientras todo el lugar temblaba como un gran terremoto con Toru mirando el suelo ocultando su rostro. Lo peor de todo no fue el beso entre ustedes dos, levantándose de golpe las iris de la rubia se agudizaron a tal punto que parecía que se iba a convertir en cualquier momento en su figura original, la única que se casara con él, soy yo, como si se tratase de un trueno. Toru desapareció del agarre de Gintoki disparando todos los misiles de energía en contra de Elma que solo se limitó a girar su tridente lo suficientemente rápido como para desviar la energía hacia el cielo, sin contar que en un parpadeo Toru la tenía agarrada de la garganta con una gran sonrisa desquiciada para luego llevársela por todo un recorrido doloroso contra el suelo en dirección de las montañas, estampándola duramente contra el pavimento destruyendo el valle en el proceso. Toru solo miraba la destrucción del lugar pero, sin poder contener la sonrisa en sus labios, su garganta se abrió dejando ver un corte profundo de donde la sangre empezaba a salir en cantidades para luego aparecer Elma por su detrás plantándole su rodilla en la espalda de esta llevándola contra el suelo velozmente abriendo un gran hoyo en el proceso. Tan pronto el humo se disipó se dejó ver a ambas mirándose con una sonrisa sádica la una a la otra. Terminemos esto de una vez, concentrando toda la magia en su puño Toru empezó a seguirla con la misma táctica.
Concuerdo contigo, apenas la hoja de un árbol tocó el suelo ambas desaparecieron y como si el mundo se detuviese, las dos estaban a escasos centímetros de conectarse un golpe mortal que si bien no las mataría en el acto, sí tenía la suficiente potencia como para atravesarse el pecho mutuamente. Tras unos breves segundos hubo una enorme columna de energía que se disparó contra el cielo hasta llegar a la atmósfera donde terminó por explotar ocasionando que medio mundo tiemble en el transcurso. Al disiparse el polvo ninguna de las dos dragonas se encontraba herida de muerte. Eso estuvo demasiado cerca, si hubiera tardado una milésima de segundo más en estos momentos una de ustedes tendría un agujero en su pecho. ¿Realmente pensaban matarse la una a la otra? Lucoa podría ser maternal y gentil incluso cuando ambas peleaban, pero las últimas palabras que dijo pudo intimidar a las más jóvenes dragonas que solo voltearon el rostro. El ambiente callado entre las tres cesó con la llegada del Gintoki en el lomo de Kana. Lucoa estaba por explicarles las cosas a mas no pudo hacerlo debido a que con solo tocar el suelo Gintoki se encontraba regañando a Elma y a Toru mientras ambas estaban sentadas en el suelo con grandes chichones en la cabeza que dejaban escapar vapor mientras seguían escuchando la riña que tenía Gintoki en esos momentos. Lucoa estaba absorta en sus pensamientos. Gintoki se las arregló para poder tener a esas dos rodillas sumisas e impotentes con solo unas palabras. Realmente los humanos tenían algo aterrador en cuanto a crianza se referían. Saliendo de sus pensamientos solo pudo escuchar cómo Gintoki las obligó a tomarse de las manos con un abrazo. Lucoa no sabía si Gintoki actuaba como un esposo con ellas o como un padre reprendiendo el comportamiento inadecuado de sus hijas en público, y no quiero que vuelva a suceder. Si van a pelear háganlo en otro lado, de preferencia en otra dimensión. Elma solo asintió con la cabeza asustada por aquella faceta de su esposo, pero Toru era otra historia. Esta solo apretaba los dientes con frustración y cólera. ¿Por qué? ¿Por qué Jin-chan? Lo que dijo fue casi un susurro que el permanentado no pudo escuchar puesto que seguía reprendiéndolas, perdiendo todos los estribos. ¿Por qué ella y yo no? No hacía falta decir que este grito calló al samurái que solo pasó a verla con su típica expresión muerta. Sé muy bien que no soy la mejor en lo que hago y lo sé mejor que nadie. Todos los días me levanto y solo quiero que me mimes o me elogies, trato de que seas feliz, siempre estuve a tu lado. Sin poder contenerse más, Toru rompió en llanto mirando el suelo ante todos que no podían hacer más que mirar. Antes de conocerte intenté muchas veces suicidarme, estaba harta, ya no quería sentir dolor y estaba dispuesta a enfrentarme al Hijo de Dios, era el plan perfecto, ningún dragón salía vivo del territorio de Dios. Al menos eso pensé, hasta que te conocí en aquel bar. Pronto viejos recuerdos empezaron a golpear la cabeza de que empezó a ver lo que sucedió en el pasado flashback. 5 años atrás, era una noche fría ya muy tarde pasado ya la medianoche y en uno de los tantos bares de la ciudad de Edo se hallaba un hombre de cabellera plateada envuelto en vendas ahogándose en alcohol hasta más no poder, solo en una mesa en la esquina del local. Pese al estado de su cuerpo con aquellas heridas abiertas y sangre filtrándose por su torso, seguía en lo suyo borracho a más no poder, pero a diferencia de otros alcohólicos se hallaba en silencio sin molestar a otros. Y es que nadie se le acercaba ni mucho menos lo miraba, todo el mundo sabía el lío en el que Gintoki se había metido hace un par de días y el cómo habían terminado las cosas. De por sí los rumores decían que estaba muerto, pero estaba ahí, justo en ese maldito lugar ahogando las penas de no haber podido limpiar su nombre y el recuperar la confianza de todos sus amigos. Pero ¿qué más podría hacer? Ya había perdido la guerra y su espada estaba quebrada, lo habían humillado en público al punto de quebrar su orgullo y sus creencias. Pero lo que más le dolía era haber perdido a esos dos jóvenes que apreciaba como su familia. La expresión en los ojos de Shinpachi y Kagura realmente le cortaban el alma más de lo que llegó a creer, y todo solo por unas cuantas palabras de aquel miserable de Okita. ¿Cuándo fue que lo planeó? ¿Por qué él? Su mente divagaba en miles de imágenes donde el resultado era otro. No fue hasta que un ruido lo sacó de sus pensamientos en dirección de la puerta. En ese lugar yacía una joven mujer aparentemente vistiendo solo una túnica con unas cosas raras en su cabeza que asemejaban a unos cuernos. Lo más inusual era que era la única mujer en toda la cantina, pero bueno, poco o nada le importaba eso en estos momentos, o así quería él, si no fuera porque aquella desconocida se sentó frente a él en silencio.
¿Qué tan estúpido se podía ser como para sentarse junto a un borracho apestando a tabaco y licor barato a altas horas de la noche sin captar la indirecta que cuando un hombre se ponía así era que quería estar solo? Decidido a ignorarla, pensó que se trataba de otra mujer más que había sido abandonada por su esposo. Sin tener la intención, observó que los ojos de aquella chica estaban apagados como si les faltase un brillo peculiar esencial para todos los seres vivos. Solo pudo reír por lo bajo. Había comprendido que los únicos que salían por las noches a esas horas eran las personas patéticas e inútiles como ellos. Los problemas no se hicieron esperar cuando varios hombres empezaron a rodearlo mirando atentamente el cuerpo de aquella rubia, puesto que aquella túnica dejaba ver una que otra parte de su cuerpo desnudo. Oye preciosa, luces de caída, ¿por qué no vamos a aquella esquina y te hago feliz hasta el amanecer? Pronto uno de sus compañeros lo detuvo al señalar hacia el hombre que estaba sentado en la misma mesa. Ten cuidado, este es el hombre que se enfrentó a toda la séptima tropa del Arusame, enfrentó a su capitán y lo destrozó en combate. El disgusto les duró poco ya que el samurái solo se dispuso a beber de la jarra para luego limpiarse la boca con su brazo. Solo para aclarar, no me interesa lo que hagan, pero si se atreven a derramar mi bebida entonces habrá problemas. Con eso último los hombres rieron, sin nadie que lo interrumpiese. La diversión para ellos sería la mejor. Es tu culpa por haber venido a estos lugares, debiste pensarlo dos veces antes de entrar a un lugar lleno de ebrios púberos con la cabeza caliente. Sin más que pensar, Gintoki prosiguió a retirarse hacia la barra para pagar su cuenta e irse a vomitar a otro lugar. Entretanto los hombres solo se relamían los labios con solo imaginarse cómo serían los gemidos de esa rubia al profanarla cerca de un basurero. Prefiero las mujeres mayores, pero tu muñeca, no estás nada mal. La sonrisa de este desapareció al no recibir una respuesta de esta, y es que estaba más claro que el agua. Con solo verla a los ojos era fácil que aquella jovencita estaba rota emocionalmente, como si solo fuese un cadáver viviente. El enorme hombre gordo no tuvo mejor idea que tomarla por el rostro apretándole las mejillas, obligándola a que lo vea directamente. He disfrutado de muchas putas en mi trabajo, pero créeme que no será distinto cuando termine contigo. Sin delicadez alguna quiso desprenderla de su única vestimenta, queriéndola ver desnuda antes de ultrajarla. Lo más raro era que la muchacha no oponía resistencia alguna como las demás mujeres a las que había violado en el pasado, y mucho menos tenía la expresión de horror que sus víctimas tenían a menudo. Tan solo era como una muñeca sin expresiones, pero eso cambiaría dentro de poco. En todo el bar solo hubo un sonido que hizo eco por todo el lugar. De repente el enorme hombre robusto cayó al suelo muerto producto de un pedazo de madera encajado en su cabeza. Qué mal, y yo que no quería meterme en líos esta noche. Supongo que da igual. El dueño de aquella voz era nada más y nada menos que Sakata Gintoki, que solo retiró su bokuto del cadáver que se desangraba en el piso frente a una inexpresiva joven. Lo pagarás caro. Dicho eso, uno de los matones se abalanzó contra el samurái, que sin mucho esfuerzo lo empujó rápidamente hacia el otro lado, donde este pegó un fuerte grito de dolor por cómo había caído. Parece que no volverás a usar esa tontería. Todos miraban cómo aquel matón tenía insertado un pedazo de vidrio en su entrepierna que no lucía para nada bien. Seguidamente Gintoki rompió una botella de vidrio para ingerir la bebida de manera grotesca, terminando con un leve eructo. Chicos, ¿por qué tan tensos? La noche aún es joven. Pronto todos empezaron a salir del lugar a excepción de algunos tontos que no sabían con quién se estaban metiendo. Las cosas pudieron terminar peor si no fuera porque de entre las puertas del local entraron varios policías del Shinsengumi que sin piedad empezaron a golpear a Gintoki, que lejos de defenderse solo recibió los golpes y cortes que estos le provocaban en su cuerpo ante los ojos de la chica desconocida, que solo se limitaba a observar cómo golpeaban salvajemente a aquel hombre de cabellera plateada. Y no vuelvas a este lugar, gusano infeliz. Con esas palabras Gintoki terminó siendo echado del lugar de un tremendo puntapié en su estómago que terminó por abrirle sus heridas vendadas. Genial, nada más podría salir mal. Con un poco de sarcasmo, este intentó pararse solo para sentir como unas pequeñas gotas de agua le tocaban la nariz. Segundos después una torrencial lluvia empezó a caer sobre toda la ciudad, llenándola de agua en cuestión de segundos. Tal parecía que sus amigos no fueron los únicos que lo habían olvidado. Sin queja alguna solo prosiguió su camino en silencio. Así pasó varias horas deambulando sin un rumbo en especial.
Solo quería que fuese ya de mañana para dormir hasta la tarde y salir nuevamente a beber a otro lugar sin tener en cuenta que había llegado a un pequeño y viejo puente abandonado fuera de la ciudad situado al costado de un enorme abismo lleno de árboles. Al darse cuenta de dónde estaba no pudo contener la risa. Parecía el típico caso donde las personas terminaban por lanzarse y terminar su vida hecha un montón de excremento. De verdad que soy patético. Si inconscientemente llegué aquí, quizás sea una señal. Tal y como dijo, el viento empezó a soplar fuertemente sobre él llevándose consigo unas cuantas gotas de sangre de su estómago abierto. Terminar mis días con una gran vista, no me parece algo tan malo. Lo malo de sus palabras es que si eran ciertas, había caído tan bajo que ya ni siquiera podía verse a un espejo por la vergüenza que sentía en esos momentos. ¿Qué clase de enfermo se enamoraría de una niña adolescente con la que vivía bajo el mismo techo, corrección, que había vivido con él? Ni él mismo lo comprendía, solo sabía que un día, empezó a sentir algo por aquella marimacho que tenía por nombre Kagura. Se lo había guardado pensando que solo era algo pasajero, pero, las cosas solo empeoraron al punto en que lo llevaron a donde se encontraba. Solo podía pensar en lo gracioso que operaba la vida para algunos, que ni se dio cuenta cuando una figura se encontraba caminando del otro extremo del puente aparentemente hacia donde él se encontraba. Enfocando su vista un poco más, la sorpresa no se hizo esperar. Era la misma chica que había estado en el bar hace un par de horas. Con un poco de molestia solo la ignoró, no le importaba saber él por qué estaba ahí. Pronto ese pensamiento desapareció cuando vio como la desconocida se sentó a su lado en silencio. Ninguno de los dos hablaba. Y Gintoki empezaba a impacientarse por la incomodidad. Había estado disfrutando cómodamente estar solo con esa gran vista de toda la ciudad y ahora tenía que pasar por lo mismo que en la cantina. ¿No te gusta acabar con la vida de los demás? Fueron las palabras que salieron de la boca de esta, pero que Gintoki no contestó. Por supuesto que sí, es evidente con solo mirarte a los ojos. Tienes la mirada de alguien que quiere encajarle su espada a una persona, pero Gintoki ni se inmutó, no iba a responder ni una pregunta de aquella desconocida. Estás perdiendo mucha sangre. El simple comentario de esta no hizo otra cosa que molestar al permanentado, que frunció el ceño en el acto. Las niñas como tú deberían estar en casa con sus padres, no en bares a punto de ser violadas. Para ser precisos, ni uno de los dos se había dirigido la mirada hasta ahora, tan solo habían hablado mirando al frente. ¿Me harías un favor? Gintoki por primera vez prosiguió a mirarla de reojo. Tan solo se trataba de una niña un poco joven, que solo llevaba una túnica como ropa, tenía el pelo suelto de color rubio con un increíble físico. ¿Serías tan amable de matarme? Esto último lo dijo con una pequeña sonrisa, mirando el gran cielo nocturno ante el permanentado, que solo rió por el comentario de esta. Seguidamente esta también empezó a reírse junto a Gintoki. Eres patética. Esas palabras cesaron las risas de ambos. Pronto el ambiente lúgubre llenó el lugar nuevamente. No eres la única que puede diferenciar a las personas por la mirada. La expresión muerta de la joven pronto obtuvo fuerza de enojo por esas palabras de un simple humano. ¿Qué quieres decir? Gintoki solo ladeó la cabeza mirando como la primera expresión en ella era una de ira camuflada por curiosidad. Quiero decir que la gente como tú es patética. Tus ojos no son más que el reflejo de un pez muerto. Dime, ¿acaso perdiste a alguien preciado? Esas palabras golpearon fuertemente la conciencia de la desconocida, que por la rabia empezaba a emanar una fuerza desconocida para los humanos, pero que era visible con solo ver los cabellos de esta levitar. ¿Y tú qué sabes? Tan solo eres un patético borracho que apesta a alcohol. La sonrisa por parte de este no se hicieron esperar, y la paciencia de la joven llegaba a su límite. Lo siento, pero un asesino no juega a ayudar en suicidios con un simple corte de espada. Para tipos como tú o para bastardos como yo. Un sucio pedazo de madera es más que suficiente. Ahora será duro, pero lo peor aún está por llegar. Ten eso en mente y todo irá bien. Pese al optimismo de este, el rostro de la joven no cambiaba. ¿Cómo lo sabes? Aunque te dijera lo que siento no lo entenderías. Los humanos como tú solo son seres despreciables. Gintoki solo prosiguió a sacar una botella de su ropa con una pequeña copa. No sabes cuántas veces me he topado con gente como tú. No se puede huir de cosas como estas. Especialmente de las cosas que quieres olvidar. De un solo movimiento, la jarra de alcohol estalló producto del veloz corte de esta al ya no poder aguantarlo más. ¿Cómo puedes querer enfatizar conmigo? No eres nadie. Un simple cerdo entendería más de lo que tú podrías hacerlo.
si perdieras a un ser querido entonces y solo entonces te pediría tu maldita lástima. La expresión en esta era clara, ahora solo la ira la dominaba y Gintoki era el único que recibiría toda su descarga. MHN puede que tengas razón, creyéndose ganadora del conflicto Toro estaba por golpearlo con todas sus fuerzas para rematar la conversación pero, lo único que miró fue un pedazo de madera que se encajó en su mejilla con tanta fuerza que la mandó a encajarse contra el gran muro de piedras a su espalda, dejándola absorta en sus pensamientos por lo sucedido. Un simple ebrio la había golpeado de esa manera y para empeorar las cosas sentía como un pequeño hilo rojo caía por la comisura de sus labios, el olor era indiscutible, estaba sangrando y todo solo por un simple golpe con aquel pedazo de madera que el hombre llevaba en su mano. Como toda dragona orgullosa quiso destrozar y desmembrar a aquel sujeto por su osadía, queriéndole regresar todo el daño multiplicado x100. Sin embargo, toda la rabia y enojo reprimido que quería expulsar desapareció en un instante, la mirada seria y fría de el samurái fue más que suficiente para amansarla en esos momentos. Esa mirada solo la había visto en una persona y ese era su padre cuando la reprendía por alguna locura que hacía a sus espaldas, aunque no creo que eso sea posible. La persona de la que tú hablas ya está muerta. La expresión de esta pasó a sorpresa por lo escuchado. ¿Realmente te crees tan especial como para pensar que eres la única que sufre? Hace mucho yo pasé por algo similar, pero a diferencia tuya yo quería proteger dos cosas, no quería perder ninguna. Pero si no me deshacía de una, perdería ambas. Intenté proteger las dos cosas pero fue lo mismo que deshacerme de ambas. Todavía sueño sobre eso, sobre si habría una solución mejor o no. La rubia no articuló palabra alguna. Las palabras de aquel hombre no parecían ser simples palabras, era como escuchar los consejos de un viejo anciano que ya había pasado por eso, no se necesitaba leer los pensamientos de este para saber que mentía, sus propias lágrimas concordaban a sus palabras. Yo, lo siento, fue lo único que dijo. Está volviendo a su antigua expresión, pero esta vez con algo más de culpa y decadencia por cómo había actuado. Maldición, hable más de la cuenta. Rápidamente Gintoki pasó a limpiarse la cara. ¿Qué tan estúpido se necesitaba ser como para llorar frente a alguien que no conoces? Entonces dime, ¿qué debería hacer? Ella no volverá a estar conmigo, no importa lo que haga no podré estar junto a ella. Pronto un líquido empezó a salir de los ojos de esta, sus ojos empezaron a llorar descontroladamente después de tanto tiempo que se sentía raramente bien dejar salir todo lo que se había guardado en su interior. Seguramente harás algo terrible, pero, tomando un poco de la bebida que quedaba en la copa, escucha al dolor, es tanto maestro de historia como adivino, el dolor nos muestra lo que somos. A veces es tan fuerte que sentimos que morimos, pero no puedes vivir si no mueres un poco. Finalizó Gintoki bebiendo un pequeño sorbo del alcohol para después retirarse del lugar en paz. Si no fuera porque una voz lo llamó por su espalda deteniéndose en su sitio, dime, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste olvidarlos? La pregunta fue simple y Gintoki dio una carcajada por ello. Yo nunca los olvidé. La incredulidad se hizo presente en el rostro de la rubia que sentía como algo en ella se abría desde lo más profundo de su ser y es que era cierto lo que escuchaba. Gintoki no tenía motivos para seguir vivo, perdido en el mundo sin ningún objetivo, pues todos sus sueños se hicieron esquivos, cautivo entre masas perdió los estribos. Sin dinero ni trabajo, vivió depresivo abatido por ese pensar destructivo más aquella muchacha como un explosivo hizo que detonen de golpe sus emociones. Pues en sus almas una esperanza tenue aún agonizaba lista para renacer y hacer desaparecer el miedo que los hizo perder. Cada quien se sometió a un diferente enfrentamiento. Toro había vivido entre cientos con el único objetivo de cuidar a su preciada amiga escapando de la soledad, con cada día de su vida entregándose al máximo para superarse y vivir con los humanos. Se enfrentó a su padre por su inmensa decisión que sin quejarse soportó. El querer vivir por siempre junto a Kobayashi fue su motivación, pero sin quererlo eso mismo fue su perdición. Después de eso vivió vacía, sin deseos o una motivación, pero su corazón aún quería buscar aquel calor. Se esforzó al máximo dando todo de su ser para poder vencer a esa dura verdad. Su corazón se hizo tan frío que le daba igual sus pares, con apatía enfrentaba sus males. Sentía tristemente que había tocado fondo y que ahora ningún hecho la dejaría satisfecha, por lo cual quiso buscarle a su vida un terrible final con la esperanza de encontrarse otra vez con aquella persona especial.
su habilidad y fuerza eran sumamente superiores, por lo que no pudo hallar a alguien ni entre los mejores. Pensó que encontraría un sentido en la vida, pero solamente decepción esta ilusión le trajo. Ella no buscaba reconocimiento, mucho menos de los humanos el temer. No quería ser aquel típico dragón que toda la gente teme. Solo quería ser feliz haciendo aquello que más ama, viviendo como una criada al lado de su amada, y aunque a pesar de que su cuerpo estuviese lleno de virtudes, en su mente y en su alma solo habían inquietudes. Queriendo adentrarse a territorio sagrado para ver si la mataban esas técnicas mortales, pero tampoco encontró a quien pudiera hacerla perecer y nuevamente chocó contra esa realidad tan cruel. ¿De qué sirve ser tan fuerte si no eres feliz? Si esta vida es aburrida, tan insípida y gris. Sin darse cuenta olvidó aquella importante razón que tenía para ser un verdadero dragón, mas aquel extraño hombre le indicó que su meta era superficial. Que una verdadera amistad perdurara, y así Toru encontró un nuevo ideal. Que es armarse de valor y vivir por los demás. Nuestra existencia no es tan fácil y menos superficial, siempre hay algo especial que aún debes buscar. Si estás sintiendo que en la vida ya no hay motivación, busca en tu corazón y ahí la encontrarás. En vez de verte sufrir por cómo eres, apuesto a que esa persona preferiría verte sufriendo por el esfuerzo a cambiar. Por instinto mismo Gintoki sacó su katana y la apuntó en dirección de esta, porque eso es una familia. Levantando su mirada somnolienta le dirigió. Mi nombre es Sakata Gintoki y soy el fundador de la Yorosuya. Si tienes un problema no dudes en acudir hacia mí, aunque por el momento solo soy yo. Si te interesa unirte hay vacantes disponibles. Quizás eso solo fue un simple discurso que Gintoki realizó dejándose llevar por el momento, queriéndose desahogar un poco y quizás un poco el alcohol, pero para Toru, fueron las palabras que había querido escuchar de un ser cercano y jamás esperó que un simple humano se las dijera. Pronto sintió como sus hombros se hacían más ligeros, como si se deshiciese de una carga pesada con la que había estado cargando todos estos años. A la distancia Gintoki solo vio como los ojos de aquella muchacha recuperaban el brillo. Al menos alguien se había levantado del fango en aquella noche, aunque por desgracia no había sido él, pero por lo bajo se sentía feliz de que la joven recuperase la cordura. Al menos algo le había salido bien en todo ese tiempo, aunque solo fuese con una desconocida. Dándose media vuelta para ir a su hogar, tropezó sobre sí mismo al pisar una de las tablas del puente que crujió con solo tocarlo. Eso no suena nada bien, y como si el universo lo odiase, aquella rubia empezaba a acercársele con una gran sonrisa, empeorando la situación por el doble peso que ambos le daban al suelo. No te he dicho mi nombre, soy la desconocida. Al parecer no captó las señas para no acercarse, pues las tablas debajo de Gintoki terminaron por romperse dejándolo caer al enorme y oscuro abismo, mientras chillaba y rezaba por su vida, siendo la figura alegre de aquella joven lo último que vio aquella noche. Toru. Fue el fuerte grito que dio esta mirando alegremente hacia abajo, pensando que la habían escuchado bien. Con más entusiasmo en sus palabras, su vista se posó en la enorme ciudad frente a ella. Sé que estás por ahí, Sakata Gintoki, tomando la copa con alcohol que el permanentado había dejado en el barandal de madera para tomarla de un sorbo, y voy a encontrarte. Sin más su cuerpo cayó al suelo con las mejillas rojas debido a lo que había tomado. Al parecer aquel alcohol se había sido bastante fuerte como para dejarla mareada. Mientras pensaba la manera de encontrarse y presentarse con aquel desconocido, supongo que lo haría al amanecer. Fin del flashback. En aquellos instantes los recuerdos de aquella noche iban llegando al permanentado, que empezaba a recordar todo mientras él más solo trago en seco por lo que sucedería a continuación. ¿Qué hizo ella que yo no? Esa simple pregunta bastó para que los nervios de Elma saltasen a altos niveles, y si Gintoki eligiese a Toru en lugar de ella. Por cómo iban las cosas era lo más probable, mas ninguna se daba cuenta él cómo Lukoa analizaba las cosas. Conocía lo suficientemente bien a Jin-san como para saber cuáles serían las próximas palabras de Gintoki, quien para no lastimar a ninguna de las dos, inventaría cualquier excusa como mencionar que sentía algo por la chica del tiempo del canal de noticias. Sintiendo un gran peso en su hombro derecho, pudo visualizar cómo Lukoa envolvía su brazo por su cuello para agacharlo junto con ella mientras lo apretaba contra sus enormes senos. Mira que tener a dos pretendientes como ellas, debes ser muy galán entre las mujeres, Jin-chan, pero ¿no crees que te estás olvidando de algo? Gintoki solo volteó hacia ella pretendiendo sacársela de encima por cómo lo asfixiaba entre sus ubres, más fue inútil debido a que ésta se arrodillaba en una pierna mientras lo sujetaba de una mano.
tono, poniendo inquietas a todas las presentes por lo que sucedía. Sakata Gintoki, ¿te casarías conmigo? El silencio era poco para describir el ambiente en donde se encontraban, seguido de un fuerte grito por parte de las dos dragonas más jóvenes que quedaron incrédulas por lo que veían. Gintoki por otro lado tenía los ojos abiertos de par en par. ¿Cuántas declaraciones había tenido en un solo día? Y de mujeres tan hermosas con las que solo los vírgenes otakus soñaban a diario, y para remate Lukoa le había propuesto matrimonio frente a esas dos. ¿Qué tan fuerte sería como para enfrentarse a muerte contra esas dos de ahí? Antes de que pudiese contestar algo coherente, Kana saltó hacia su espalda, sujetándose por el cuello de este, queriendo llamar la atención de su padre adoptivo, que al verla se topó con que ésta traía consigo unos papeles antiguos, que parecían papirros antiguos de alguna ruina, mientras Lukoa reía por lo bajo. Gintoki sin más lo cogió y viendo que tenía algo, pronto las demás se acercaron hacia él para leer en grupo lo que Kana había traído por la ley que dicta y rige a las facciones del orden y del caos. Toda confrontación entre dragones por la disputa de alguna hembra deberá ser resuelto mediante una confrontación a muerte. El macho vencedor tendrá el derecho legítimo de poder aparearse con todas las hembras que quiera dentro del territorio. Tan pronto como terminó de leer las últimas palabras, hicieron eco dentro del samurái y sin poder evitarlo un miedo llegó a su columna vertebral al sentir como un líquido viscoso chorreaba por su cabeza. No hacía falta voltear para ver que las tres dragonas a su espalda babeaban sobre él como si se hubiesen encontrado un gran pedazo de carne en media hambruna. Era como si él fuese la presa y ellas las cazadoras. Supongo que eso lo arregla todo. Elma y Toru solo asintieron por lo dicho. Como eres el único macho disponible en toda la zona, de repente las uñas de Elma empezaron a crecerle como si de navajas se tratase. Tendrás todo el derecho para aparearte con nosotras, Jin-chan, deletreo Toru a oídos de este, que se puso azul por lo que podría suceder si no salía de las montañas por ayuda, o si no, el ser violado por esas ninfómanas sería el primero de sus muchos posibles problemas futuros con crías incluidas. Su cerebro funcionaba a 1000 por hora y como un destello de luz en solo un parpadeo se dio cuenta que estaba levitando por los aires. Kana lo cargaba de regreso a la civilización donde Gintoki al menos tendría un chance para escapar de las demás. Eres la mejor hija que un padre pudiese tener, lloriqueaba este estando agradecido de que al menos una de ellas no lo viese como un muñeco o juguete sexual. Lo que no se había dado cuenta era que Kana no actuaba en beneficio de su padre. Si algo había aprendido de Otose era que si soñabas con una gran familia lleno de mocosos que te sacasen arrugas al lado de un hombre con permanente, el primer paso era proteger ese sueño, da igual lo que costase. Aunque aún era una niña, con el tiempo tendría un cuerpo adulto que ni el samurái que llevaba en sus manos podría resistirse. Después de todo, aquel tonto de Gintoki era el segundo que le provocaba esas sensaciones en su estómago como lo hizo Saikawa alguna vez. Mas tuvo que regresar a la realidad al sentir como 3 proyectiles caían del cielo hacia ella, obligándola a caer en picada directo en el mismo sitio donde habían empezado las cosas. No hacía falta decir que terminaron por destrozar todo el lugar, llevándose consigo casi todos los arreglos de la fiesta. Para empezar, todo era un gran desastre que justo Hikata observaba frente a él. Hace apenas un segundo todo estaba de maravilla y en menos de un parpadeo todo se había ido al traste. En medio de todo ese desastre solo observaba como aquellas 4 jalaban de las extremidades de Gintoki, casi pareciendo que lo querían partir. Supongo que nuestras cabezas rodaran esta noche, declaró cuando que llegaba a la escena del crimen donde Gintoki, estando a punto de ser desmembrado, donde sintió una poderosa embestida que lo tacleó, pero que finalizó a la tortura de sus amigas. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Destruiste propiedad valorizada en quién sabe cuánto, gritaba un paranoico Hikata tragando harto oxígeno por la situación, al punto en que sus hombros caían en desgana por solo pensar en la excusa que diría frente a un Ibouzu. Deja de quejarte, si tanto problemas haces por eso solo observa. De un solo chasquido Toru restauró todas las decoraciones, mejorando el aspecto del lugar mejor que como quedó antes. Listo, ved qué fácil resultó, ahora párate del suelo y deja de estar chillando. Y Hikata ni se había dado cuenta en qué momento estaba en el suelo mirando como Toru le ofrecía su mano para que se levantase. El solo tocar el tacto de ella hizo que valiera la pena el haber hecho toda esa escena frente a todos, más reaccionó de golpe al recordar por qué estaba ahí.
Hintoki, tengo que hablar contigo. Las palabras de este sonaron tan serias que provocó que incluso las dragonas lo tomasen en serio. Es sobre Kagura. Ella, Hintoki solo lo interrumpió al pasar caminando de largo por su costado. No tienes que explicarme nada, supuse que tarde o temprano volvería a la tierra. Además, Kamui ya me explicó sobre ella y su hijo, y Hikata abrió los ojos por esa noticia al ver lo positivo que lo había tomado Hintoki hasta el momento. Jin-chan, fue el susurro preocupante de Toru al escuchar sobre aquella otra mujer que mencionó Hikata. Elma tenía al menos una idea de lo que pasaba por cómo iban las cosas. Lukoa solo mostró interés sobre la relación de Hintoki con aquella desconocida y el tono de sus palabras al mencionarla, mientras Kana no hacía otra cosa que mirar de reojo al otro extremo donde se hallaba alguien mirándolos a la distancia. No era un adulto, se trataba de un niño con cabellera naranja, piel tan blanca como la nieve y un paraguas en su hombro. Decidió ignorarlo por la situación presente. Despreocúpate, no haré nada que interrumpa la boda de esos dos, tan solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Compartir algunos tragos con todos no estaría mal para empezar. Kondo, que lo había escuchado todo, solo dio un paso al frente tocando el hombro de este. Por un demonio, por supuesto que estaríamos gustosos de compartir unas bebidas contigo, ¿cierto, Toshi? El mencionado solo bufó mientras prendía un cigarrillo en su boca. ¿Qué más da? Supongo que no hay opción. Hintoki solo sonrió por esa respuesta. Al fin empezaba a sentirse como antes que todo sucediese. Nosotras también iremos, fue el impulso que dio Lukoa levantando el brazo en afirmación, palideciendo al permanentado. Si vienes tú pagarás lo que tú bebas y las apuestas que hagas irán por tu cuenta. Lukoa solo chasqueó por esa condición, dejando una mala impresión hacia los policías. Ahora veo de dónde surgió la química entre ustedes, fue el comentario de Kondo comparando la personalidad de aquellos dos. Como sea, si quieren beber con Jin-chan, lo harán frente a nosotras. Lo siento, pero aunque tengamos confianza con ustedes, eso no quita que desconfiemos de los demás. Señaló Toru hacia varias esquinas donde varios ninjas y mujeres de Yoshiwara los vigilaban. Lo siento por eso, pero como sabrán, el nombre de este tonto fue manchado hace 5 años, desconozco por qué Sougo te hizo eso. La expresión de Hintoki solo se divertía más por lo que escuchaba. ¿Estás diciéndome que me crees? Después de 5 años, ¿dices que crees en mi palabra? Kondo solo bajó la cabeza por esa acusación. Perdón por la demora, estábamos tan cegados por las palabras de Sougo, que no te dimos la oportunidad de aclarar las cosas. Toru y las demás estaban por patearles tan duro si no fuera porque Hintoki estalló en risas por lo dicho, confundiendo a los presentes por ese comportamiento. Levanten la cabeza, par de idiotas. Es verdad que estuve molesto y no miento que aún tengo cuentas pendientes con su mocoso, pero, de no haber sido por eso, jamás hubiera conocido a las tontas que me sacan de quicio todos los días o que me dejan con más deudas que ganancias. Las dragonas solo se avergonzaron por todas las acusaciones, pues eran verdades. Hintoki, sé que ya lo sabes. Pero debo recordarte que reconciliarte con los demás no será tan sencillo, ¿sabes a lo que me refiero? El permanentado solo pasó a rascarse el oído como se le era costumbre. Tienes razón, tomará más que palabras para convencerlos, pero hey, si pude con ustedes, ¿qué les hace pensar que no podré con los demás? Y aun si no lo lograse, no es como si necesitase de ellos para seguir adelante. Con solo decir eso, Kondo y Hikata dirigieron la mirada hacia donde veía a Hintoki topándose con la imagen de todas las dragonas que hacían de las suyas. Ambos comprendieron el mensaje, no importaba si los demás creyesen en él o no, Hintoki ya había ganado desde hace mucho tiempo, solo que nadie se había dado cuenta. Sin más que decir, ambos policías solo prosiguieron a retirarse satisfechos con la respuesta de la Yorosuya. Las dragonas tuvieron que regresar a casa para cambiarse y descansar por todo el trabajo hecho hasta ahora. Viajar al espacio y destruir la estrella de la muerte no había sido tarea fácil. Solo Hintoki se quedó en aquel lugar alegando que tenía cosas que hacer. Obviamente ninguna quiso dejarlo solo en territorio enemigo, pero tras ver la confianza de su jefe decidieron confiar en él. El trabajo era fácil, solo tendría que arreglar el altar de la ceremonia. Si bien no era bien recibido por todos, al menos quería hacer algo especial por Kagura en su día tan especial, pese a que ésta quizás ni se lo reconociese.
El detalle era simple, pues hace mucho tiempo la Yato le habló que cuando ella se casase con la persona ideal para ella, quería que del cielo lloviese arroz como si de agua se tratase. Lo gracioso era que se lo había comentado mientras ambos habían estado cenando huevo con arroz, y las palabras de esta sonaron más a fantasía que a realidad. Sin embargo, el viejo Jin-chan al menos le cumpliría aquella ilusión. Gracias a que conocía un poco sobre magia se las pudo ingeniar. El trabajo estaba hecho y solo podía admirar el lugar en silencio. Pronto los invitados vendrían y conociéndolo seguro que lo botarían a patadas apenas lo viesen. Con gran esfuerzo abrió los ojos, topándose con un gran día soleado. Se notaba a leguas que era más del mediodía y su estómago se lo recordó. Supongo que es hora de irme, le prometí a Elma comprarle ropa interior nueva. Tal vez aproveche y les compré a las demás. Crecen demasiado rápido. Sujetándose su espada en la cintura, se disponía a salir del lugar si no fuera porque un pequeño bulto se estrelló contra él por su espalda. Se trataba de un niño de cabellera naranja y atuendos chinos llevando un paraguas. Al parecer huía de unas mujeres del Yoshiwara que lo perseguían. Oye mocoso, fíjate por dónde vas. El pequeño solo se le quedó viendo raro y con disgusto por haberlo hecho tropezar. No tengo tiempo para esto. El menor con un poco de impulso saltó hacia el muro disponiéndose a ir, pero pronto sintió como su cuerpo estaba más ligero. Al voltearse topó con aquel hombre de cabellera plateada que comía los dulces que había robado hace unos momentos. Un pequeño consejo mocoso, siempre vigila tus pertenencias. Como si fuera poco que aquel hombre le robara su comida, también traía en sus manos su monedero lleno de dinero. Estaba por reclamarle y hacerle pelea, más el sonido de los pasos de los que lo perseguían lo alertó. Pensando rápidamente, lo único que se le vino a la mente fue el recuperar sus cosas rápidamente y salir del lugar. Con su fuerza y habilidad, aquel viejo con espada de madera no debería representar un gran problema. Grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta que aquel hombre había desaparecido del lugar. Mirando de un lugar a otro lo visualizó sentado en un tejado, disfrutando de los dulces que le había arrebatado, mientras le daba las indicaciones de dónde estaba a sus perseguidoras. El menor solo apretó los dientes por haber sido engañado de esa manera, pero no era momento para un berrinche, o escapaba o era atrapado. Tuvo que hacer muchas piruetas, saltos y caídas para deshacerse de las que lo perseguían. Sus planes habían cambiado. Ahora su objetivo era encontrar a ese tonto del permanentado y darle una paliza por haberlo hecho pasar por todo eso. Después de todo, su madre le había dado el sabio consejo: si te hacían algo, tú regrésales el doble de daño. Su madre nunca dio explicación de quién se lo había dicho, pues su abuelo y abuela negaron haberle enseñado algo como eso, y su tío no era de muchas palabras. Buscando por todos lados no consiguió dar con aquel desconocido. ¿A dónde fue ese loco? Como si el cielo lo escuchase, una bola de helado de fresa le cayó en su cabeza. Mirando hacia arriba pudo visualizar a aquel hombre que yacía sentado en el árbol, lamiendo su helado de ahora una bola. Qué mal, este helado era muy bueno. Con mucha tranquilidad arrojó lo poco que quedaba del barquillo, dándole en toda la cara al menor, que lo miraba con gran enojo. Oye, ¿tú se puede saber qué estás haciendo? Gintoki solo prosiguió a rascarse la nariz con indiferencia por el mocoso que lo miraba mal desde abajo. ¿Tú qué crees? La rabia de aquel chico no hizo más que aumentar. Sacando su paraguas lo apuntó en contra de este. Nadie lo había tratado así, y quien lo hacía, su madre, se aseguraba de enviarlo al hospital. ¿Sabes lo que esto significa? Pertenezco al clan más fuerte del universo, así que más te vale disculparte si no quieres que te acomode la cara. La arrogancia era visible en la cara de este, y solo esperaba ver el sentimiento de terror que pondría el viejo al escuchar eso. Todo al que se lo decía salía corriendo de ahí o le pedía disculpas, agachando la cabeza hasta el suelo. Sin embargo, el hombre sentado en el árbol no hizo ni lo uno ni lo otro, solo lo miraba con aburrimiento mientras se hurgaba la nariz. Con que un yato, la verdad pensé que solo eras un niño loco. Agitando un paraguas en plena tarde, el menor estaba por explotar de la rabia. El viejo sabía que era un yato y no había tenido ni una reacción. Era como si ya eso fuese noticia vieja. Vete a casa, niño, tu papá debe estar preocupado por ti y tu mamá debe estar esperándote con el almuerzo ya hecho. Maldición, olvide que hoy me toca cocinar a mí. Esas tontas morirán de hambre si no regreso enseguida. Esto último lo dijo saltando en su sitio, preocupado de las dragonas al no dejarles nada en la cocina o la nevera, mas la expresión del infante le llamó la atención. Toda la arrogancia del muchacho desapareció, dando a un rostro reflexivo y triste. ¿Por qué tan triste, chico?
Los jóvenes como ustedes deberían tener más energía que los viejos como yo. La expresión decaída del muchacho solo bajó a más. Cállate, de todos modos, no es como si mi padre se preocupase por mí y mi madre. Gintoki solo cayó, al parecer había tocado algo sensible en lo que respecta a la familia del muchacho, pero sabía la cura perfecta para cualquier tristeza. ¿Cuál es tu nombre? El peli naranja con cabellera lacia solo afiló la mirada. No iba a mostrarse débil ante un desconocido, o al menos eso es lo que le había dicho Tsukio Kamui cuando entrenaban. Me llamo Kazuya. Si hubiera sido un niño normal, quizás hubiese dicho su nombre completo, pero debido a sus problemas con su padre, no le gustaba mencionar su apellido. Bien Kazuya, ¿qué te parece si planeamos nuestro siguiente objetivo? El mencionado solo arqueó una ceja, sin saber a lo que se refería, pero pronto dirigió su mirada hacia donde veía el hombre mayor. Se trataba del pastel de boda a la distancia donde varios hombres del Mimawarigumi lo custodiaban. En menos de un segundo ambos tenían una sonrisa zorruna en su rostro, pareciendo que tenían el mismo plan. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Kazuya solo afirmó, robar y comernos el pastel. El adulto solo sonrió por lo dicho, y sin más se dispusieron a ejecutar el plan. Para Kazuya no debería ser diferente a las otras veces, que ya había hecho eso, pero debido a los consejos del permanentado y su experiencia lidiando con aquellos hombres de uniforme blanco decidió escucharlo. Al parecer sería más difícil burlarlos a los hombres del Mimawarigumi que los del Shinsengumi, y antes de empezar a Kazuya le entró curiosidad por el nombre de aquel sujeto desconocido. No era como los adultos que había conocido a lo largo de la vida, no sentía como si estuviese con una persona madura, era más como si tuviese a un cómplice que pensaba y actuaba como él, como si fuera un niño atrapado dentro del cuerpo de un adulto. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? El permanentado solo le miró extraño, pero supuso que no habría problema con decirlo. Me llamo Sakata Gintoki. Kazuya solo escuchó atento hasta parpadear y fijarse que aquel hombre ya no se encontraba. Aclarando su visión, lo denotó corriendo por todo el lugar a una gran velocidad, evadiendo la seguridad con suma facilidad. No tenía palabras para describirlo, pues solo había visto a su familia ser los únicos capaces de ejecutar esas maniobras imposibles para un humano. De hecho, si aquel permanentado no llevase un paraguas, como él lo hubiera confundido con alguien de su clan más, decidió ignorar y apegarse al plan. Plan que, si bien funcionó, requirió extremo cuidado para no ser descubiertos mientras robaban el enorme pastel blanco que yacía en el almacén. Eres increíble, Jin-san. Ambos estaban frente a aquel pastel gigante, oliendo la crema dulce que les hacía agua a la boca. ¿Tú crees? Apenas dijo eso, sintieron los pasos de tacón por lo que era una mujer. Maldición, es ella. Esta vez nos atraparán. Kazuya sabía de quién eran esas pisadas. Se trataba de Tsukuyo, quien se encargaba de cuidarlo en algunas ocasiones como si fuera su niñera, y sabía perfectamente que a esa mujer no se le podía engañar tan fácilmente. Más la sonrisa en el samurái no desapareció. Te enseñaré un truco, muchacho. Dicho eso, las puertas se abrieron mostrando a una rubia con rostro serio que miraba a todos lados en busca del muchacho para llevárselo y arreglarlo para la ceremonia. Lamentablemente no encontró nada en aquel sitio. Me habré equivocado. Mirando una vez más en todas las direcciones, nada encontró, por lo que se retiró del lugar, jurando que había alguien ahí sin percatarse de que siempre los tuvo de frente. Kazuya solo estaba impresionado por esa habilidad del samurái, prácticamente los había vuelto invisible frente a la rubia de los kunai. ¿Cómo lo hiciste? Nos tuvo frente a ella y no pudo darse cuenta de nuestra presencia. Con solo decir eso, Gintoki destrozó unas pequeñas piedras en sus manos, haciéndolos visibles para los demás. ¿Verdad que son geniales? Lamentablemente solo funciona por unos minutos. Toru y las otras son capaces de mantenerlo por más tiempo. Kazuya solo formó una expresión de curiosidad por aquellas personas. Ignórame, son solo unas amigas del trabajo. El yato solo levantó una ceja ante esa respuesta. Por como lo dijiste, parece que esas compañeras tuyas son más que solo unas amigas. El permanentado solo esbozó tranquilidad al oír eso. Quizás tengas razón, no podía negarlo. Sin saber en qué momento, empezó a sentir algo por esas dragonas. Al principio pensó que solo era algo pasajero y que solo se debía debido al físico y no lo sentimental, pero más equivocado no podía estar.
Con el pasar del tiempo, había vivido tantas aventuras con ellas que un día tranquilo al lado de todas ellas era poco usual, ya que por lo general siempre se metían en líos y no unos simples como había estado acostumbrado en el pasado, sino más bien problemas dimensionales donde había conocido cientos de lugares y personas con las cuales no pensó ver nunca. De hecho, algunas veces pensó que los iban a demandar debido al copyright, pero bueno, eso sería problema del escritor. Espera que... Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se había dado cuenta de las muchas pisadas que venían justo a esa habitación. Para cuando se había dado cuenta, se fijó en que una alarma estaba prendida y que el culpable había sido Kazuya, quien comía feliz enorme pastel que venía con alarma de seguridad incluida. Será mejor salir de aquí, ya no me quedan más piedras. Tomando a Kazuya como un costal, se dispuso a saltar por la ventana, rompiendo el vidrio en el proceso, sin percatarse que habían estado a unos pisos del suelo. Sujétate. Dicho eso, Gintoki encajó su espada en la pared, que le sirvió como freno para que ambos no quedasen estampados contra el suelo. Después de haber escapado del sitio, Kazuya se mostraba satisfecho por haberse salido de la suya, mientras Gintoki pateaba un árbol desahogándose por no haber probado un mísero bocado de aquel pastel que no volverá a ver al menos en un buen tiempo. Estaba tan cabreado que de un puntapié sin querer quebró el árbol por la mitad hasta que su olfato le indicó la presencia de algo esponjoso, dulce y cremoso. Al fijarse, vio como Kazuya sostenía una porción del pastel de hace unos momentos ofreciéndosele como parte del botín. Tómalo antes de que me arrepienta. Como una bestia, Gintoki se arrojó contra el pequeño pedazo de pastel, disgustando el sabor de este lentamente en compañía de Kazuya, impresionando por lo infantil que este podría llegar a ser. Esto sabría mejor con alguna bebida. En menos de un segundo Gintoki le arrojó un envase que le dio de lleno en la mejilla adolorida de este. Observando el empaque, miró fijamente aquella bebida que el mayor tomaba con gran gusto a su lado, leche con fresas. Con un poco de curiosidad tomó un pequeño sorbo, esperando algo asqueroso sin imaginarse el viaje astral que tuvo su lengua en esos momentos. Pronto le agarró el gusto y empezó a tomar como esclavo en pleno desierto, hasta saciarse, quedando junto a Gintoki recostado contra lo que quedaba del árbol partido. La leche de fresa es como leche, pero con fresas, fueron las palabras de Kazuya, quien tenía los ojos abiertos de par en par en dirección del cielo con una gran sobredosis de azúcar. No es por presumir, pero mi sangre es dulce, según los doctores estoy a un paso a la diabetes. Kazuya solo sonrió por lo bajo. Jamás espero conocer a un sujeto como él, y menos en un planeta tan pequeño como lo es la Tierra. Pudieron seguir descansando en aquel lugar si no fuera porque el golpe de las campanas los alarmó. Supongo que debo irme, no quiero ni saber lo que harán las demás si no vuelvo pronto. Kazuya solo miraba como el hombre mayor se disponía a irse del lugar. ¿No piensas quedarte? Como si fuese una reacción, Gintoki solo prosiguió a hurgarse la nariz. Digamos que, no soy bienvenido por estos lugares, aunque quisiera quedarme me botarían apenas me viesen. Kazuya solo se paró de su lugar, limpiándose la grama de su ropa. Si hablas de una invitación, no te preocupes, puedo hacer que entres como si nada. Considéralo un regalo por ayudarme a infiltrarme al almacén. No puedo esperar a ver la cara que pondrá mi madre cuando vea el pastel y no sepa quién lo hizo. Esas palabras fueron más que suficientes para darle una idea de quién era Kazuya. Había tenido sus ideas desde un principio al verlo. Ropa china, un paraguas, cabellera naranja y aquel cabello lacio. Todo encajaba y solo pudo suspirar por lo divertido que podría llegar a ser la vida y lo pequeño que resultaba ser el mundo. Tus padres deben estar preocupados. Será mejor que vuelvas enseguida. Yo también tengo que ir a ver que mi esposa e hija no terminen por destruir la casa o peor. Pronto las imágenes innombrables que podían llegar a hacer Thor y Elma golpearon su cabeza. Hablando del diablo, creo que vienen a recogerte. Kazuya solo miró a sus espaldas, viendo a las amigas de su madre que venían a prisa por él. Se trataba de Ota y Kyubei, y donde esta última desenvainó su espada, estando alerta mientras Ota lo abrazaba fuertemente. ¿Estás bien? ¿No te hizo nada? Aquellas preguntas desconcertaron al Yato, que sin comprender nada solo negó con la cabeza mientras veía a la lejanía como Gintoki se retiraba del lugar. Solo estuve con un amigo, no es nada. Con solo decir eso Ota frunció el ceño con enojo.
Escucha Kazuya, no vuelvas a acercarte a ese hombre, es demasiado peligroso, fue la simple respuesta de Otare, reprendiendo al muchacho que tragando saliva asintió para no seguir con el sermón. Nada bueno salía cuando discutía con su tía Otare, a diferencia de su tío Shinpachi ella era más salvaje, casi como un gorila. Sin embargo, su cuerpo se llenó de curiosidad por aquel hombre que había conocido quién era, y de ser posible lo volvería a ver. Con Gintoki, este iba camino a casa pensando en qué haría por la noche, salir a tomar con Lukoa era una opción, necesitaba relajarse y nada mejor que una copa de alcohol para satisfacerlo en aquellos momentos, tan pensativo se hallaba que no se había dado cuenta que en todo el trayecto hacia la salida había estado atravesando un mar de gente que había estado llegando a la boda mientras lo miraban con desprecio por cómo vestía, pues la ropa de este lucía desgastada, vieja y maltrecha por todo lo que había pasado hasta el momento. Su aspecto físico también dejaba mucho que desear pues no había tocado el agua en unos buenos días ya que la del mar no contaba. Una que otra persona lo confundió con algún vagabundo que se había perdido y había llegado a parar ahí. No se podía esperar menos de la alta clase de familias adineradas las cuales habían sido invitadas a la boda. A solo unos metros de la salida la distracción de Gintoki le jugó una mala pasada al ser tacleado por una pequeña que por poco y lo dejaba inválido por la fuerza aplicada. Al abrir los ojos podía diferenciar que estaba rodeado de gente a la cual conocía muy bien, eran todos los del distrito de Kabuki. Aún es temprano para que estés cayéndote por el suelo mocoso, esa voz gruesa y áspera era inconfundible. Viejo Ganguro. Aquel viejo samurái que alguna vez enfrentó se encontraba frente a él junto a su hija Yotose. Señor Hiroshou para ti mocoso, parándose del suelo pudo admirar la increíble cantidad de gente que estaba ahí la lógica era más que obvia. Por lo visto estarán ocupados todo el día, de un simple movimiento Otose sacó un sobre la cual partió en varios pedazos como si de basura se tratase impresionando a Gintoki por aquella acción, seguidamente los demás empezaron a hacer lo mismo con sus invitaciones arrojándolos hacia el aire. Gintoki, no estamos aquí por aquella tonta ni mucho menos para reconciliar lazos que ellos mismos cortaron. Estamos aquí por ti, el samurái solo abrió los ojos con sorpresa mirándolos a todos. Si esa Amanto quiere venir y actuar como si nada hubiese pasado está muy equivocada, esta vez fue Inoue quien estaba en compañía de su hijo Seita y Zenzou que solo asintió. Esos idiotas creen que sigues siendo el mismo perro miserable que dejaron hace 5 años, debes demostrarles que cuando se toca fondo la única opción es subir por más difícil que sea, declaró Gengai con alegoría mientras Gintoki no sabía si tomarlo como un cumplido o un insulto. No sé lo que está pasando, pero si esos bastardos intentan algo en tu contra puedes contar conmigo. Gintoki solo pudo mirar a Toru que lucía entusiasmada por cómo iban las cosas. Jin-chan, no tienes que ir si no quieres. La preocupación de Elma era notable pues sabía de antemano la relación que había tenido con aquellas personas. Abuela, lo tenías planeado desde un principio ¿no es así? Todos ustedes, Otose solo se dispuso a fumar su cigarrillo con una sonrisa arrogante por lo escuchado. No pienso dejarte marchar a la boca del lobo sin refuerzos, todos estos tontos te seguirán sea cual sea tu decisión, piensa en esto como el favor por todo lo que tú y tus amigas han hecho por nosotros. Todo Kabuki solo gritó en un mismo sonido mirando ampliamente al líder de la Yorosuya. Dentro de la puerta los guardias estaban que no toleraban la bulla de toda aquella gente que se había reunido afuera de la enorme puerta de madera como si hubiesen salido de un mercado en pleno día. Esos malditos, ¿por qué crees que la princesa se molestó en invitar a esa gente? El guardia solo escupió a un lado al escuchar eso. Según parece todos ellos son conocidos de la amiga de la princesa, ya sabes, son los invitados de la novia. Pronto el guardia comprendió el mensaje hasta que ambos empezaron a partirse de la risa pues tenían órdenes claras, no dejar entrar a ninguno que estuviese relacionado con aquella gente de los suburbios más. Nunca tomaron en cuenta algo muy importante. Es que en todo barrio siempre tenía su perro guardián para defenderlo y en este caso Kabuki tenía a un demonio de pelo plateado. Pronto un tremendo estruendo a la distancia hizo eco por todo el lugar, desde el enorme castillo se veía como la enorme puerta de madera se quebraba en dos por un fuerte golpe desde afuera mientras todo el Shinsengumi miraba pensando que se trataba de un ataque de los Hoi. Ese tonto tardó mucho, Kondo solo afirmó en respuesta por Hijikata.
En todo ese humo una figura se hacía revelador con una espada de madera en su cuello. Perdón por la tardanza, pero aquí traigo a los invitados de la novia. ¿Este es el lugar cierto? Los guardias solo estaban con la boca abierta por tener frente a ellos al criminal más buscado en todo Edo. Como marea el distrito entero de Kabuki empezó a pasar provocando el alboroto el cual les caracterizaba, mientras que a la distancia desde el gran edificio un sujeto con gafas miraba el espectáculo. ¿No han cambiado nada en todo este tiempo, no, Kagura? La mencionada solo esbozó una sonrisa al saber que todas las personas a las que había invitado sí habían venido a un día tan especial para ella. Te lo dije, Shinpachi, que ellos aún son nuestros amigos y los amigos no se abandonan, contestó una bella muchacha de cabellera vermellón con adornos extraños en su cabeza, vistiendo un hermoso vestido de novia tan blanco como la nieve. Su mejor amigo solo se acomodó los lentes al oír eso. Ambos no podían esperar para poder hablar nuevamente con todos sus conocidos después de tanto tiempo. O al menos eso es lo que pensaban hasta que un miembro del Shinsengumi entró por la puerta alertando a ambos por la intromisión de esa manera. Malas noticias, unos desconocidos destrozaron la puerta principal y ahora están entrando con una gran cantidad de gente. Shinpachi solo frunció el ceño ante esa acusatoria junto a Kagura, estando enojados por cómo trataban a sus invitados. Ellos son nuestros amigos. En primera no debieron cerrarles la puerta. El policía fue agarrado de su uniforme por un Shinpachi enojado, más el hombre aún tenía algo que decir. Pero señor, no solo los invitados de la novia entraron por la puerta principal, también ellos lo hicieron. Shinpachi solo bufó sin preocupación. De seguro se trataba de Katsura con algún loco presente de obsequios o un regalo exagerado para Kagura tipo Hoi. Déjalos entrar, al fin de cuentas son viejos conocidos nuestros. Luciendo más calmado el policía del Shinsengumi hasta que un miembro del Mimawaridumi entró todo agitado con más noticias. Acaban de destruir la puerta principal, el criminal de guerra es el responsable. Kagura y Shinpachi abrieron de par en par los ojos al escuchar eso. ¿Qué dijiste? La voz de Shinpachi sonaba fría pero seria al mismo tiempo. Después de todo había madurado y crecido mucho en estos años que había cambiado de apariencia. Tranquilízate, Shinpachi, no puede ser ese sujeto, él murió hace 5 años. Estando segura de sus palabras, ambos policías solo negaron con la cabeza ante lo dicho. Se ve que han estado mucho tiempo fuera, chicos. Esta vez fue Hijikata quien entró a la habitación, estando recostado en la puerta fumando un cigarrillo. ¿Qué quieres decir? La seguridad de Kagura estaba inestable por lo que podría escuchar. Aquel tonto jamás murió, tal parece que ni el mismo demonio lo quiso en sus dominios. Dándole una buena inhalada al tabaco en sus dedos, se dispuso a exhalarlo en todo el ambiente. Imposible, yo misma le reventé el corazón aquel día, debe ser un error, gritó una histérica Kagura parándose de su sitio por la sonrisa arrogante del policía frente a sus ojos. Quieras o no, él está vivo. Seguidamente hubo otra explosión en el terreno, alertando a los presentes sin percatarse que Hijikata había sacado a sus 2 oficiales del cuarto rápidamente para evitar muertes innecesarias. Tal parece que no vino solo, el par frente a él lo miró confundido por eso. No tienes de qué preocuparte, ellos no vinieron a detener tu boda ni nada por el estilo. Con decir eso Hijikata prosiguió a retirarse del lugar, siendo detenido por Shinpachi que lo miraba con ojos afilados. ¿Dijiste ellos? Hijikata solo suspiró como si recordase algo, volteando para ver el rostro de esos 2. Olvidé decirlos, ese tonto tiene nuevos compañeros. Seguidamente hubo una explosión en todo el lugar, alertando a los 2 de ahí sin poder ver en qué momento Hijikata había desaparecido. No creerás que él, Kagura solo negó con la cabeza apretando los dientes con fuerza. Por su propio bien espero que no haga nada. Esto es lo mismo que hizo cuando sucedió lo de Kintoki, formó una llorosuya de último momento queriendo crear confusión entre nosotros. Tras pensarlo detenidamente Shinpachi llegó a la misma conclusión, si envía a los guardias a sacar a Kintoki este los vencería fácilmente y no quería ocasionar el mismo desastre campal de aquel día y menos en un día tan especial para su amiga. Fueron interrumpidos por otras personas que entraron a la puerta. Se trataba de los padres de Kagura que venían a ver si todo estaba bien. Kagura, por Dios santo, pensé que algo te había pasado, gritaba un Mibouzu alarmado por todo lo que sucedía, más la mirada seria de su hija lo tranquilizó y eso solo significaba problemas. ¿Es el verdad? Esta vez fue Kouka quien lucía preocupada por su hija menor que consideraba ir personalmente a botar a patadas a ese samurái.
Todos los presentes estaban de acuerdo en eso hasta que otro más se unió a la fiesta. Yo que ustedes me mantendría al margen, era Kamui quien había entrado a la habitación con su típica sonrisa mirando como todos estaban serios en un día tan especial para su hermana. Solo, el señor Samurai no representa una gran amenaza para nosotros, pero, aquellas chicas que lo acompañan sí serían un verdadero problema. Pronto la sonrisa cambió a una expresión seria igual a la del resto. Chicas, dijo Shinpachi incrédulo por lo que oía. En total son 4, una adulta, una niña y 2 mujeres jóvenes. Puede que Kouka y su esposo no sonasen tan interesados en esos sujetos, pero Shinpachi y Kagura sí que se sorprendieron por esa declaración. Así que el bueno para nada se buscó unas prostitutas para este día. Umibouzu solo se tronaba el cuello esperando el momento para toparse con aquel permanentado. Esto les encantará. Según los rumores el señor Samurai está casado con una de ellas y actualmente tienen una hija, o al menos eso es lo que dicen los rumores. Con más seguridad que antes, Kagura solo esbozó una sonrisa. Eso significa que ya no causará problemas, pero no podemos estar seguros. Lo mejor será bajar y vigilar por nuestra cuenta que ese sujeto no haga nada estúpido. La voz de Shinpachi sonaba agria cuando se dirigía hacia su antiguo jefe y Kagura no era la excepción. Díganle a todos que vigilen a ese sujeto. Si hacen algo por más mínimo que sea para interrumpir la boda de mi hija, deben echarlos de inmediato. Por supuesto deberán llamarme a mí para que yo personalmente lo mande al diablo. Kouka solo asintió ante la respuesta de su esposo, más la expresión de Kamui cambió cuando su padre se refirió a toda la lloro suya. Hagan lo que quieran pero, no toquen a la mujer con cola de pez. Disponiéndose a ir, Kagura y los demás notaron algo en ese tono inusual de su hermano. Ella es mi presa y solo mía. Esto último lo dijo con su típica sonrisa infantil, dejando a todo el mundo confundido por esa respuesta, pero para Kouka no, ningún hijo suyo podía engañarlo y menos el mayor. Mientras que todos entraban por la puerta, Rukoa pedía disculpas por cómo habían destrozado la puerta de una tremenda patada en conjunto de toda su familia, que empezaba a caminar hacia adentro. Si no fuera porque Kana hizo el berrinche de querer lucir un vestido hermoso como el que todas usaban y como Gintoki casi nunca le decía que no, era obvio que Kana había adoptado una actitud más engreída al ser Gintoki y Elma quienes más la consentían, aunque esta última lo había hecho desde que la adoptó como hija suya. Toru, ¿estás segura que debemos entrar con esto puesto?, decía una avergonzada Elma por cómo el vestido le ajustaba el cuerpo mientras su rival se reía por lo bajo al darle una talla menor a lo que ella usaba. ¿Qué pasa, Elma? ¿Subiste de peso? Jin-chan te verá como una vaca si sigues comiendo demasiado. Elma solo se tiñó de rojo por la vergüenza que sentía en esos momentos, pues el vestido le ajustaba tanto que resaltaba su enorme busto junto con el de Toru. Pero si de bustos hablamos, clara ventaja le sacaba Ruko, a quien presumía de sus atributos ante el vestido que Toru había sacado de la nada con un poco de magia. Vamos chicas, todas se ven hermosas, aunque claro, después de mí. El dúo frente a ella solo la miró con una venita en la frente por aquellas palabras y es que no podían decir nada. La figura de Rukoa resaltaba la madurez en su máximo esplendor, mientras que ellas aún estaban creciendo. Jin-chan, tú debes de poder decidir quién es más lindo. Toru no pudo continuar debido a que toda la atención de Gintoki se la llevaba Kana, quien era peinada por el peli plata, preocupando a las dragonas por ese comportamiento. ¿De casualidad alguien tendrá el número de la ONU? Rukoa sonreía por fuera, pero por dentro al menos quería escuchar un cumplido de aquel bueno para nada de su jefe que se centraba más en la pequeña que en ellas. Casi lo olvido, te preparé un traje elegante para esta ocasión, aclaró Toru para recibir un empujón por una Elma molesta. ¿Preparaste? ¿Querrás decir preparamos ambas? Toru solo escupió a un lado por haber fallado en su engaño, mientras Elma estaba por querer darle unos buenos madrazos por su comportamiento tan infantil. Ya Elma, déjala, tú eres más madura que ella. Aunque sonasen más a que este defendía a la rubia, para Elma fue un cumplido que su esposo la llamase madura mientras Toru empezaba a reclamar. Supongo que yo te daré el detalle de esas dos. De un chasquido por parte de Rukoa, el cuerpo de Gintoki empezó a brillar junto a una espesa niebla que empezaba a llenar el ambiente. Por otro lado, al parecer en la recepción de la boda las cosas no iban muy bien. Todas las personas se habían separado en dos grupos. Por un lado estaban los de la clase alta y las personas de distrito de Kabuki. Era como si fuesen perros y gatos.
La única razón por la que los de la clase alta o refinados como se les llame, no habían actuado era porque habían reconocido algunos rostros conocidos en el bajo mundo tanto de la mafia como el de los criminales. Entre ellos resaltaba Hirochou, que estaba sentado junto a Otose y su hija en plena tranquilidad. Katsura, que solo admiraba el decorativo que las dragonas tuvieron con el lugar al lado de su fiel compañero y amigo Elizabeth. Takasugi. ¿Qué hacía ese enano en ese lugar? Nadie lo sabía y mucho menos su tripulación, que solo estaban alertas por si las cosas se complicasen sin saber por qué Shinsuke había querido estar ahí justo ese día. Sakamoto, quien por azares de la vida se había extraviado de la vista de Mutsu para quedar confundido en ese lugar, agitando la mano para llamar la atención sus dos ex compañeros Hoi. Kamui, que aburrido de estar con la gente engreída y aburrida con la que su familia se relacionaba a diario, decidió unirse a donde pensó se sentiría más cómodo, buscando entre las masas a Elma. Claro que Abuto lo cuidaba para que su capitán no hiciese de las suyas. Y Hikata, que en lugar de estar cumpliendo su trabajo al servicio de todos esos idiotas elegantes, se limitó a fumar en paz, pero siempre alerta si ocurriese algo en compañía de Kondo. Sí, al parecer las personas más peligrosas de la Tierra y la galaxia se habían reunido en un solo sitio, guardando silencio por el espectáculo principal. Shinpachi mismo no podía creerlo, todas esas personas estaban reunidas ahí afuera guardando la compostura necesaria en una celebración formal. La pregunta era por qué ese comportamiento tan pacífico ese día. Como si tuviese suficiente problemas, un hombre obeso harto de estar mirando a todas las personas del otro lado de los criminales, piratas, yakuza, etc. Se levantó de su asiento a gritar mil barbaridades en contra de todo Kabuki, refutando que ese tipo de gente no tenía ni un derecho a asistir a una celebración tan formal como esa, por más amigos de la novia que fueran. El idiota de los refinados estaba cavando su tumba sin darse cuenta que todos esos don nadies empezaban a desenvainar sus espadas para descuartizar a ese cerdo mugriento que se ahogaba en comida y alcohol mientras los insultaba. ¿Quién diablos se creía ese mugriento hombre? No estaban ahí por una estúpida boda ni mucho menos para felicitar a Kagura. Cada quien mantenía sus intenciones ocultas, pero todas coincidían con estar esperando la llegada del idiota del permanente. Antes de que ocurriese algún desastre, Shinpachi decidió tomar cartas en el asunto al encarar a ese hombre, dejándole en claro con la mirada que si un insulto más salía de su boca hacia la gente con la cual había crecido, no podría utilizar su lengua nunca más. El asqueante hombre tragó duro al tener enfrente al muchacho con aquellos ojos fríos. Estuvo a punto de guardar silencio si no fuera porque vio la sonrisa triunfante del otro lado al ver cómo cerraba la boca de una vez. Pese a la advertencia de Shinpachi, el cerdo no se detuvo al llamarlos basura y amenazarlos con que él mandaría a su propia tropa para sacarlos a la calle, hasta que un pequeño pero poderoso golpe le dio de lleno en la mejilla, como si se tratase de algún proyectil de aire, el cual lo había dejado tirado en el suelo con el rostro desfigurado por el tremendo impacto, alertando a Shinpachi, el cual solo se dispuso a mirar hacia atrás creyendo poder hallar al culpable. ¿Quién lo hizo? Díganlo de una vez. La voz del adolescente había subido de tono al buscar con la mirada al culpable, mas no dio con nadie, pues todos estaban tan sorprendidos como él, y aunque sea por solo unos milímetros, una pequeña bala de aire pasó a un costado de Shinpachi, rasguñándole la mejilla para proseguir su camino y dejar un pequeño agujero en la pared. Bla, 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 cállate de una vez. Kamui saltó de su sitio abriendo sus ojos de emoción al escuchar esa voz. Era la misma mujer de cabello corto con un cuerno en la cabeza con cola de pez que conoció aquella vez. ¿Ya estás en temporada de apareamiento o qué? Y Hikata solo rió por ese comentario. No había duda que esa lengua había sido afilada por aquel loco del azúcar. Para ser un día especial parece más un velorio que una boda. Incrédulamente Shinpachi junto a todos los demás dirigieron su vista hacia aquellas personas que habían llegado con aquella espesa niebla a sus espaldas. Perdón por la demora, muchachos. El rostro frío de Takasugi pronto formó una mueca de vivacidad al ver a su viejo compañero de armas sosteniendo a esa pequeña figura albina con traje blanco. La Yorosuya está aquí, fue el anuncio de Kana levantando el brazo, dándoles paso hacia el lugar, logrando avivar las cosas por como los gritos de todo Kabuki miraban como Gintoki y las demás habían ingresado dramáticamente al lugar.
Las dragonas se llevaron muchas miradas por parte de los hombres debido a cómo vestían y no era para menos, si bien todos llevaban trajes elegantes de muy alta costura el diseño era igual al de los demás, pues se suponía que era una boda y como en toda boda todos utilizaban un kimono tradicional para dicha celebración más, nunca esperaron ver ese tipo de vestimenta por aquellos lugares. Las chicas del Yorosuya llevaban trajes reveladores al estilo del occidente, pero manteniendo la formalidad y es que a pesar de que los vestidos fueron lo más sencillos sin llegar a mostrar mucha piel como Lukoa estaba acostumbrada a esto resultó inútil debido a que las telas se pegaban a sus cuerpos con cada movimiento que hacían resaltando sus atractivos físicos como sus bien formadas piernas, el escote resaltante copa D e inclusive sus delineadas curvas que hasta Kana poseía pese a su edad superando con creces a todas las simplonas con exceso de maquillaje en el rostro. Era como si estuviesen en presencia de verdaderas diosas, diosas que caminaban al lado de aquel hombre con permanente natural de ojos de pez muerto que no se quedaba atrás pues llevaba un terno que consistía en una chaqueta, pantalón y un chaleco negro junto a una camisa blanca que si bien parecía algo sencillo resaltaba a la vista por quien lo vestía pues como dicen por ahí el traje no hace al hombre, el hombre hace al traje. No hacía falta decir que la atención completa se la llevaba Gintoki al lado de las dragonas, opacando incluso a esos aristocráticos de tercera que pese a llevar lo mejor en marcas para la ocasión se quedaban cortos ante los trajes de estas, que incluso opacarían a la novia de turno. Jin-chan, será mejor ir a sentarnos a nuestra mesa, creo que llamamos la atención demasiado, el comentario de Lukoa acertó pues todos los estaban mirando de diferentes maneras. Sin más todos empezaron a sentarse con tranquilidad aunque, Shinpachi era otra historia. ¿Qué diablos había sido todo eso? ¿Quiénes eran ellas? ¿Nueva Yorosuya? ¿Quién era esa niña que sostenía Gintoki en sus manos? ¿Qué había pasado durante esos 5 años? Muchas preguntas surgían en su cabeza para ese momento y cómo es que nunca se les informó sobre eso en todo este tiempo. De reojo pasó a mirar hacia donde se encontraba aquel hombre de cabellera plateada que estaba conversando amenamente con aquella rubia de enormes proporciones en su pecho y para colmo la gente empezaba a hablar sobre ellos en lugar de la boda de su amiga. ¿Ya te enteraste? ¿Son ellos? ¿Es cierto? ¿Ellos son esos sujetos de la Yorosuya? Dicen que a donde quiera que van siempre hay explosiones. ¿Ya viste a esas mujeres? Son demasiado hermosas como para que vivan en aquel distrito de Edo. ¿Calla que no sabes que una de ellas está casada con ese hombre? Mira que tener a esas bellezas escondidas por lo bajo, eran los comentarios de todos los hombres que miraban a las dragonas alrededor de Gintoki. Pasaron unos buenos minutos donde los mozos habían pasado los bocaditos y la orquesta tocaba la melodía correspondiente para la ocasión, todo parecía ser perfecto salvo que todo lucía muy aburrido para el gusto de la mayoría a excepción de los de la clase alta que parecían disfrutar el ambiente. Esto es un asco, fue el primer comentario de Elma que solo se limitaba a mirar la comida frente a ella con gran disgusto, ni siquiera lo podría describir pero con solo verte hacía perder el apetito haciéndote pensar que incluso comer una rata de alcantarilla sería más sabroso. Jin-chan, tengo hambre, el estómago de Kana hacía ruidos que afirmaban las palabras de la pequeña que empezaba a dormirse en la mesa. No parece que tus amigos tengan buenos gustos Jin-chan. Lukoa no era asquienta y tampoco muy exigente con la comida, pero ni de broma comía lo que estaba en el plato. Qué raro, según pensé a Kagura le gustaban las cosas raras pero esto ya es otro problema, decía Gintoki picando el plato con el tenedor fijándose en cómo todo el mundo incluso llegaba a atorarse con la comida con solo probarla, debió suponer que en todo este tiempo los gustos de ellos debieron cambiar al estar por el espacio, hasta que se le ocurrió una buena idea. Kamui, el mencionado solo giró su cabeza con pereza hacia donde lo llamaban y era obvio que incluso él estaba asqueado por la comida que su hermana había mandado hacer para los invitados. ¿Qué quieres? Abuto que solo miraba cautelosamente se fijó en la expresión que el samurái tenía en el rostro. Estaba pensando en que quizás podríamos mejorar este sitio, claro que necesitamos un permiso y como eres el más cercano pues, Kamui solo ladeó la cabeza observando el deplorante lugar que hasta Abuto le suplicaba que se fuesen de ahí para hacer cualquier cosa y es que a pesar de estar ahí en contra de su voluntad no quería que el día más importante de su hermana fuese algo que ninguno de sus amistades recordaría y si ese samurái podría hacer algo que podría perder.
Si tienes comida por mí no habrá problemas. Gintoki solo tuvo un tic en su ojo por ese comentario, creyendo haberlo oído en algún otro sitio. Sin más interrupciones, Gintoki reunió a su equipo, formando un círculo en su mesa, mientras las dragonas susurraban por lo bajo como si planeasen algo. Claro que a la vista de los demás parecía raro y algo tonto hacer eso en plena ceremonia, hasta que en un pequeño grito de guerra el Yorosuya entero levantó los brazos como si ya supiesen qué fueran a hacer. Inclusive Hijikata estaba curioso por lo que harían aparecer esta vez de la nada, fijándose en cómo Toru buscaba con la mirada, al parecer algo, y en menos de un segundo los ojos de la dragona se posaron sobre él, o más específicamente a lo que sostenía en sus pantalones. De un solo movimiento Toru jaló a Hijikata, sorprendiendo a este por ese acto al llevarlo al otro extremo del campo, mirándolo fijamente como si le pidiese algo. Oye, al menos avísame que vas a jalarme de esa manera, o... Sus quejas no fueron escuchadas debido a los ojos intimidantes de la rubia, que lo examinaba de arriba a abajo. Jin-chan me dijo que eres bueno con la espada. El oficial del Shinsengumi solo parpadeó por ese comentario. ¿Acaso ese tonto con permanente le había hablado a Toru bien de él? Eso sí era algo anormal como para preocuparse. Te pregunté si eres bueno con la espada. A decir verdad necesito tu ayuda. Podría hacerlo yo sola, pero estropearía lo que tengo en mente. Hijikata solo posó su mano en la katana asintiendo. ¿Por quién me tomas? Si tienes algo que quiera cortar con gusto lo haré. Toru solo sonrió ante ese comentario al ver cómo el ego de Hijikata subía. Tu trabajo es sencillo, lo que prepare tú lo cortas en pedazos. Hijikata, sin comprender esto último, quiso replantear la idea de ella, mas no pudo al ver cómo ésta lo tomó de la mano para moverse a una gran velocidad, mientras Hijikata no creía lo que veía. Era como moverse en un tiempo suspendido debido a que todo el mundo iba en cámara lenta, pero el gusto le duró poco al ver cómo Toru hacía caer del cielo pequeños trozos como si de comida se tratase, comprendiendo al fin la idea de esta, y sin muchas opciones se dispuso a tajadear todo a la vista. Puede que para ambos durase al menos unos segundos, pero para los demás no fue ni más que un instante. Mirando al otro lugar como Toru sostenía a un agitado Hijikata, que tomaba grandes bocanadas de aire para recuperar el aliento perdido, estoy seguro que pudiste haberlo hecho todo tú sola. Toru solo frunció el ceño ante esa acusatoria. ¿Crees que no pude haberlo hecho? Por supuesto que sí, pero necesitaba a alguien que cortase por mí y tú eras el único que tenía una espada con filo por aquí. Si yo lo hubiese hecho, la comida ya no sería comida. Hijikata estaba por reclamarle estando con el ceño fruncido, pues había sentido como su cuerpo casi se partía a la mitad, mas no pudo debido a que apenas volteó sus ojos, se toparon con aquellos orbes naranjas rasgados de la rubia que parecían enojados y preocupados por él. Listo, con esto tu cuerpo debería estar bien. Hijikata pronto sintió como aquella luz recuperaba la fatiga que sentía estando absorto por lo que sucedía con él. A la distancia Elma comprendió la señal y se dispuso a proseguir con el plan. Supongo que es mi turno. Desenfundando su tridente dio un gran salto por los aires, atrayendo la atención del público al ver lo que intentaba esta. De una sola estocada el tridente de Elma perforó el cielo ocasionando pequeñas rasgaduras en este. Ahora solo necesito, cayendo en picada mientras cubría todo el lugar, su tridente había rasgado la superficie de la realidad, trayendo consigo una brecha interdimensional como si de un espejo se tratase, donde a la vista desde abajo parecía como si tuviesen al mismo océano sobre ellos, adornados de bellos corales de diferentes colores que cubrían todo el cielo del terreno donde estaban todos pasmados por lo que sucedía, mas solo creyeron que se trataba de efectos especiales muy caros de algún planeta con tecnología de realidad virtual muy avanzada. Apenas Elma tocó el suelo, solo vio con orgullo su trabajo bien hecho al mostrarles a los humanos una pequeña parte de los arrecifes de coral de uno de sus mundos favoritos, aunque le disgustaba un poco esos pequeños detalles imperfectos que tenía el domo en el cielo, pues no era un círculo perfecto como ella quería desde un principio, y antes de hacer algo pudo ver como un chirrido de un arma disparó hacia el cielo, provocando que los disparos destruyesen los pequeños bordes, redondeando la figura en el cielo. A juzgar por tus ojos pensé que harías eso, fue el pequeño cumplido de Kamui recostado en una pared. Sin embargo, en tan solo un parpadeo este se encontraba insertado en la pared con el tridente a solo centímetros de abrirle su garganta, mientras Elma lo sostenía de su garganta. Sí, a mí también me alegra volverte a ver, hablaba este entrecortado con una pequeña delgada línea de sangre saliendo por sus labios. Demonios, debía admitir que esa mujer golpeaba tan fuerte como su madre cuando se enojaba con él.
Lo único que debías hacer era no mostrar tu rostro en mi presencia y solo así quizás, solo quizás te hubiese permitido vivir. Abuto no lo creía, las palabras tan frías de esa mocosa no sonaban a amenaza, más bien sonaba a que lo haría en esos momentos sin importarle lo que digan los demás. ¿Puedes decir todo eso aún en esta situación? Abuto sonaba tranquilo, pero dentro de él no sabía si eso habría sido buena idea, a pesar de tenerla en la mira con su arma lista para disparar por su espalda a menos de 2 pasos de distancia. La expresión de aquella mujer no había cambiado en lo absoluto, como si le diese igual que recibiese un tiro en la cabeza por atrás. Creyeron que olvidaría lo que nos hicieron. Denle gracias a Jin-chan por obligarme a no matarlos. Kamui solo sonreía por lo bajo, no podía imaginarse la tremenda amenaza con la cual el samurái la había convencido de no actuar en su contra, pero, si él no se entera, no habrá problemas, ¿verdad? Kamui solo podía admirar cómo aquel alegre rostro de esa chica cambiaba radicalmente a uno sediento de sangre, con claras intenciones de abrirle la garganta. Por meros segundos Kamui estuvo decidido a tomar la iniciativa para pelear en contra de esta hasta que un pequeño pedazo de piedra le dio de lleno en la cabeza. Abuto y Kamui solo veían cómo aquella niña de albina jugaba con algunas piedrecillas en sus manos. Sabes que no puedes hacer eso, mamá. Si Jin-chan se entera dormirás en el sofá de la sala. Elma solo tragó duro ante esa advertencia. Si los matas ya no podrás dormir con papá y Toru lo hará en tu lugar. La dragona mayor se puso de rodillas frente a Kana, suplicándole que no le diga nada de eso a su padre, mientras lloraba a chorros cómicamente suplicando que Kana no abra la boca hasta ser jalada de la mano por la pequeña para salir de ahí. Disculpen las molestias, mi mamá está aprendiendo a controlar su ira. Con permiso. Abuto estaba sorprendido por lo que escuchaba. Había llamado a aquel samurái peli plateado papá, y encima la mocosa había llamado mamá a esa mujer que por poco y los mataba en ese lugar apartado de los demás. ¿Puedes creerlo? Esa niña es más educada que el padre. No creí que ese sujeto tuviese tan buenos gustos, ¿verdad, Kamui? Abuto quedó en shock al ver a su comandante arreglando su cabello elegantemente en un espejo, sonriendo de manera amena como si se preparase para algo. ¿Pero tú qué crees que haces? Kamui solo levantó una ceja ante esa acusación. Es simple, Abuto, gánate a la becerrita, y la vaca será tuya, fueron las palabras de el yato menor que Abuto captó de inmediato. No harás lo que creo que harás, ¿cierto? Ella ya está casada y encima con una hija con ese sujeto que casi matas. Además, de cuando aquí te interesas en el sexo opuesto. Kamui solo sonrió por eso. Desde que encontré a la única mujer más fuerte que yo, y quizás la única que sobreviva a una entrevista con mi madre, aún no se podía quitar de la cabeza cuando su madre casi lo mata al haber bromeado que él sería el siguiente en casarse después de Kagura. Simplemente era un trauma más que debía borrar de su cabeza. Fin del capítulo.